Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Global Coach en PNL Radio y seguimos hablando de emprendimiento con estos podcasts que están reventando las redes sociales porque son de los más escuchas que tienen, los de Swankar. Hoy estamos también con Soraya Tres Palacios, que es la segunda vez que está en el programa y hemos hablado mucho de teoría, de mucha teoría, ¿no? Hemos hablado con Swankar de cómo se hacen estas entrevistas de trabajo. Pero hoy vamos a profundizar en la parte práctica y hablar un poquito más de ello. Swankar, Soraya, bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes. Soraya, vamos a comenzar contigo. ¿Cómo podemos dividir todas estas partes que conforman una entrevista de trabajo? Pues bueno, nada, como me acaba de presentar Raquel, soy Soraya y pertenezco pues al área de recursos humanos de una gran cadena hotelera, de esas que si no has visitado la tienes en tu lista de espera para ir en algún momento. Entonces, como me ha comentado nuestra compañera, quiero dar un poco cuáles son las fases ante una entrevista y qué esperamos desde mi lado de la cara de la moneda. Nada, la fase 1 es que esperamos que vengas preparado, básicamente. Para empezar, lo primero que miramos incluso antes de sentarnos con el entrevistado es si te has molestado un poco en conocernos. En mi caso, por ejemplo, si sabes cuántos restaurantes tenemos, si has entrado en nuestra página web, si has bichado un poco Google o TripAdvisor y si sabes, pues, por ejemplo, en este caso que trabajo en una cadena hotelera, si es un hotel pues más familiar, urbano o pet friendly, por poner un ejemplo. Parece básico, pero mucha gente no lo hace y marca la diferencia, porque es verdad que hay mucha competencia, pero hacerte brillar no es tan difícil como parece. Entonces, ¿qué esperamos? Pues alguien que haya buscado un poco de contexto y alguien real que quiera pertenecer a nuestro equipo como un trabajo, como una oportunidad pues para crecer en el futuro. ¿Y tú, Swankar, con la parte? Ay, no se escucha. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. Es que por ahí tengo a Marley, que es el perrito mío que está malo, está con vómito, está malo, y hoy no lo he podido dejar con nadie y está por ahí pidiéndome atención. Así que pido disculpas si se escucha un poco por ahí. Yo aprovecho que es el Día Internacional del Libro y así recomiendo uno para todas aquellas personas que estén en búsqueda de empleo y que quieran mejorar su carrera profesional, que es ¿De qué color es tu paracaídas? Y esto es un libro que es un bestseller para el tema de la orientación laboral y para el tema de los recursos humanos y se va actualizando año tras año. Con lo cual, alguien que esté interesado en leer hoy o comprarse un libro, esta sería una buena recomendación. Y luego, nosotros desde la orientación laboral, aquellas personas que están en búsqueda de empleo, de mejora profesional o de cambio de carrera, siempre recomendamos un poco, enlazado a lo que acaba de comentar Soraya desde la perspectiva de recursos humanos, que se preparen la entrevista antes del día de la entrevista, es decir, que averigüen todo lo que puedan de la empresa. Hoy en día lo tenemos muy fácil porque tenemos páginas web corporativas, podemos hablar con gente que haya trabajado desde dentro, que nos da una visión mucho más cercana y más transparente. Podemos averiguar sobre la misión, la visión, qué programas llevan a cabo, averiguar todo lo que podamos antes de ir a la entrevista para poder un poco coger seguridad, ¿no? Antes de llegar al día de la entrevista y sentarnos cara a cara con la persona que nos va a entrevistar, ¿no? Sí, sin duda, tal y como comentas, es una parte fundamental. Básicamente porque eso nos conlleva pues a llegar a la parte 2, ¿no? A la fase de la entrevista, pues al desarrollo. Normalmente, cuando llegamos al desarrollo de la entrevista, Swankar, ¿tú qué les sueles recomendar? Mira, en principio yo les digo a todo el mundo que una entrevista de trabajo es una entrevista y una entrevista es una comunicación entre dos personas. Entonces, la persona que te entrevista te lo puede poner muy fácil por su forma de hablar, de tratarte, de recibirte, de atenderte, o te lo puede poner muy complicado, porque yo también he pasado por entrevistas donde no lo he pasado bien. Aquí hago un inciso y siempre le digo a la gente que está en búsqueda de empleo o que está en una entrevista de trabajo, que si en algún momento de la entrevista se sienten mal o sienten que están siendo maltratados de alguna manera, que tienen toda la libertad del mundo para ser asertivos y decirle, bueno, gracias, no me estoy sintiendo cómodo, pero prefiero parar aquí la entrevista porque no es el sitio que estoy buscando. ¿Por qué digo esto? Porque he entrevistado a mucha gente que ha sufrido en las entrevistas, que lo ha pasado realmente mal, que le han hecho muchas preguntas personales, que le han hecho preguntas a lo mejor poco adecuadas o incluso, diría yo, hasta ilegales en algún momento concreto, ¿no? Entonces, bueno, que la gente sepa
que tú necesitas el trabajo porque estás buscando empleo, pero que la empresa también necesita el talento, con lo cual tiene que haber un match ahí entre las dos partes, ¿no? Y que sean lo más naturales posible, ¿vale? Que no interpreten, que no finjan, que no se pongan una máscara pensando qué es lo que busca la empresa, porque puedes fingir media hora, una hora, pero luego no vas a poder fingir todos los días, todo el rato y con todo el mundo. Claro. Entonces, que sean naturales, lo más naturales posible. Claro, es por eso que, al menos desde nuestro punto de vista de reclutadores, ha tomado mucho énfasis el tipo de entrevista por competencias, porque es cierto que el tipo de entrevista tradicional en el que te preguntábamos, pues, dónde te veías dentro de 5 años, cuáles eran tus debilidades y cuáles eran tus fortalezas, ya venían todos muy preparados, entonces nunca llegabas a conocer a la persona. Y es por ello que en el tipo de entrevista por competencias, donde decimos preguntas tipo ¿cómo actuaste en la última vez que tuviste un enfrentamiento con un compañero? ¿O qué situación incómoda has tenido para saber cómo salir de la situación incómoda? O conocerte un poco, saber cómo actúas. Al igual que algo que a mí me encanta hacer son las entrevistas grupales. Porque lo que dices, es verdad que tal y como yo me comunique o como tú estés ese día o incluso como esté yo, es verdad que la vocación por el servicio tiene que dejar de lado todo el malestar que has tenido tú en casa o con tus compañeros antes de una entrevista o inclusive desde el parte del entrevistado. ¿Por qué digo lo de la entrevista dinámica o grupal? Porque cuando estás en grupo hay dos opciones, o te sientes muy cómoda o estás muy, muy incómodo. Y te da la oportunidad de conocer cómo será el entrevistado, pues en grupo, si sabe ceder el turno de palabra, si sabe trabajar en equipo, no sé, siento que hay más chicha, por así decirlo. Al igual que en la entrevista técnica o práctica, que es algo que no se suele dar y creo que está muy bien. Porque no sé, Joan, si tú le has dado pautas de cómo llevar a cabo este tipo de entrevistas, pues por ejemplo, en cocina. Aquí en mi grupo hotelero se hace bastante. Pues mira, necesito un cocinero que venga para un restaurante asiático. ¿De qué me sirve estar conociéndote y saber simplemente cómo actuarías ante X situaciones si no sé cómo lo llevas a la práctica? Hazme un plato, elabóralo. Y creo que es algo a lo que no nos preparan normalmente. Para mí sería el sistema ideal de entrevistas. Para las entrevistas de trabajo no son una bola mágica ni una varita mágica para saber si ese candidato luego va a trabajar bien en la empresa, pero es la herramienta que hay, no hemos descubierto una mejor. Luego está el periodo de prueba en los contratos, que ahí sí se ve si la persona funciona o no, pero realmente no es lo ideal una entrevista de trabajo, porque Soraya preguntaba, desde Recursos Humanos podemos hacer preguntas, pero nosotros también preparamos a la gente para esas preguntas. Es decir, si tú me dices, dime que has tenido un conflicto con compañeros en el pasado y cómo lo solucionaste. Evidentemente vamos a preparar una respuesta para que el candidato la diga. O hay preguntas incluso totalmente ilógicas en manuales antiguos que a lo mejor no se han actualizado. A mí me han dicho gente, Soncar, me preguntaron que si fuera un animal, ¿qué animal sería? ¿Eso para qué lo hacen, no? Pues, bueno, es una chorrada. Porque que yo te diga que soy un delfín o un elefante y tal, tampoco va a significar que sea mejor trabajador o no, ¿no? O las típicas de cómo te ves, a lo mejor, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Mucha gente me dice, Soncar, no sé ni lo que voy a hacer el mes que viene, que voy a saber yo dentro de 10 años. De 10 años, claro, imagínate. Se presupone que es para ver si hay continuidad en la empresa y tal, pero todo ese tipo de preguntas que quizá vienen más de un pasado, tienen que actualizarse e incluso a veces quitarse, porque los tiempos cambian. Y los recursos humanos también tienen que cambiar con los tiempos. Desde el 2020 hacia acá, después de la pandemia y todo, se produjo en Estados Unidos lo que se conocía como la gran renuncia, que mucha gente empezó a abandonar sus puestos de trabajo porque buscaban otro tipo de condiciones laborales que les permitieran conciliar con su familia, tener tiempo libre, que no era las generaciones como lo de mis padres, ¿no? Que era conseguir un trabajo y trabajar todo el día durante muchos años para luego jubilarte y ya se acabó prácticamente tus mejores años de tu vida, ¿no? La querida fuga de talento, como llaman, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso incluso a veces hay empresas que tendrán que renovarse y decir, vale, el sistema de preguntas o de procesos de selección que hacíamos hace 10 años ya no funciona. Pues porque la gente se prepara y porque la gente busca otra cosa diferente.
De hecho, yo me ilusiono mucho cuando hay gente que me dice, pues mira, Sonkar, yo estoy poniéndole condiciones a la empresa y cuando me preguntan, ¿qué has averiguado de nosotros? Yo también pregunto a la empresa, ¿qué has averiguado de mí? ¿Sabes? Como para equiparar un poco ese desnivel que parece que hay desde el desempleado que parece que está suplicando un puesto de trabajo y la empresa que es toda poderosa y que te decide si te va a cambiar la vida o no dándote un puesto de trabajo, ¿no? Mira, Es yo verdad uno de los objetivos que creo que tenemos que tener como reclutadores es que nos sientan, nosotros buscamos a trabajadores reales, que se comprometan, que tengan una cultura de servicio ideal, pero hay veces que nos equivocamos y hacemos entrevistas que parecemos robots. Vamos con un guión y ellos nos tienen que responder algo que a veces parece que lo das por alto. Ya tienes unas preguntas básicas que se las dices a todos y despersonalizas mucho al candidato. Entonces, lo que nos dices tiene mucha razón. Es más, me encanta este tipo de preguntas porque me hace plantearme si lo que yo hago en mi día a día está bien. Es más, para mí no hay nada mejor que un candidato dirija mi entrevista. Es que hay veces que digo, es que ya está, es que te quiero en mi equipo. Claro. Eso es lo que iba a comentar, porque cuando tienen a dos personas que más o menos están equiparados en igualdad de condiciones, ¿en qué se basan? ¿Qué requisito le dan más importancia para decantarse por uno o por otro? Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un chico que nada, era para un puesto de jefe de sector. Y nada, teníamos a un chico muy jovencito y a un candidato senior. Entonces, nada, es verdad que yo decía, es que no sé cuál va a ser la diferencia. Hicimos 3 fases de entrevista. Y ya en la última fase, pues el chico que era más junior llega y nada, dice, bueno, pues muchas gracias por las entrevistas, ha sido un placer conoceros, me he sentido muy cómodo. Y de repente nos dice, mira, tenía tantas ganas de trabajar con ustedes que he hecho un checklist de todos los hoteles que tenéis aquí en la isla, de cuáles son los puntos de venta del hotel que más me gusta y en qué hotel yo sabía que iba a crecer. Bueno, me fascinó. Dije, es que este hombre tiene que estar aquí conmigo. Se sabía cuáles eran los puntos de venta, cuál era un restaurante buffet, cuál era un restaurante a la carta. Cuando vino a hacer una de las entrevistas, que era presenciales, se fijó mucho en cómo era la dinámica del equipo. Es más, a día de hoy coordina el departamento. Y ese tipo de, que al final es un detalle, que a lo mejor el otro lo hizo muy bien, pero no investigó lo suficiente. Que a lo mejor sí, pero no me lo hizo entender. Ese tipo de características creo que son las que te hacen elegir a un candidato que está muy equiparado al otro. Yo diría que es como que ese chico descubrió su Ikigai, ¿no? Que hemos hablado del concepto japonés del Ikigai, de su pasión. Está claro que demostró cuál era su pasión, ¿no? Y tú dices, para adentro, ¿no? Para casa, claro. Sí, sin duda, vamos. Y ya no es eso, que tuviese claro su objetivo, sino que hay gente que, bueno, muchas veces dice, pues mira, yo necesito un trabajo y este es mi trabajo. Pero hay gente que sabe que no es su trabajo, sino lo que dice, su pasión, y que tiene muy claro su objetivo. No significa que te vayas a casar con la empresa, pero sí que cuando trabajas haciendo algo que te gusta, se nota. Y eso se lo transmites tanto a tus compañeros como a los clientes y es algo que necesitamos aquí y en cualquier empresa. Nosotros de la orientación laboral, cuando ya se desarrolla la entrevista, también le decimos siempre y le recordamos a los candidatos que hay un momento en el que tienen que hacer preguntas. Porque muchas veces, ¿cuántas veces ha pasado que luego me llaman, que ya fui a la entrevista y tal? Bueno, ¿y cuánto vas a cobrar? ¡Ay! No lo pregunté. Digo, ¿en serio? No, se me olvidó porque estaba tan nervioso que no pregunté nada ni del sueldo ni de nada. Digo, entonces, siempre en una buena entrevista, si no salen esos temas un poco más, a lo mejor, más complicados de sacar al principio, siempre va a haber una parte final donde la empresa o el reclutador te va a dar tiempo y espacio para que tú hagas las preguntas que quieras hacer. Y es importante que las hagas, porque yo creo que ahí se nota eso que comentaba Soraya, ¿no? Si tienen más interés o no, si han averiguado, qué tipo un poco de cosas tienen en la cabeza, ¿no? Ese candidato. Entonces, hay que aprovechar esa oportunidad. Cuando yo empecé a reclutar y tenía una compañera a mi mano derecha, una pregunta que nos hacíamos era, ¿qué te dejó ese candidato? Siempre nos decíamos, ¿qué te dejó? Y el que te dejó es, ¿qué pregunta te dejó? ¿Qué sensación? Pero sobre todo, cuando tú vuelves y das tu feedback a un compañero, lo que te suele dejar es o una pregunta abierta o ¿qué tal el ambiente? ¿Hay posibilidades de crecer dentro? ¿Dónde me ves? ¿O crees que mi objetivo es
el que yo debería plantearme, porque en muchas ocasiones, sin ir más lejos, yo he tenido objetivos que cuando ya estoy en el puesto, a la larga me digo, ¿qué va? Mi objetivo era muy diferente a lo que realmente quiero, ¿sabes? Y eso yo no lo veo, a lo mejor lo ve la persona que me entrevista. Entonces, para mí es que me deja como candidato. Sí, además con estas preguntas que son importantes hacer, por ejemplo la del dinero, que es delicada, ¿no? Que da vergüenza hacer. Hay una cultura, por ejemplo, en Estados Unidos que de negociar un poco el sueldo, ¿no? De decir, bueno, te pago 10.000, pues no, yo quiero 12.000, ¿no? Aquí en España no se hace, o sea, ni ya no se pregunta como para decir, no me pagues 1.500, págame 2.100, ¿no? Sí, es como tabú, no entiendo por qué, si al final lo que estás haciendo es pues labrar tu futuro, pensar en lo que va a generar lo que seas tú dentro de un tiempo. Entonces, pues es verdad que a nosotros no nos importa que nos lo preguntes, es más, nos gusta, y que cierren con actitud positiva y con alguna pregunta profesional o muchas gracias por la oportunidad, incluso un apretón de manos, porque es cierto que después de nuestra querida pandemia, pues la distancia social pues se ha llevado mucho, pero un simple apretón de manos o un mensaje de agradecimiento o algo que yo agradezco mucho es que me den un feedback en el que me hacen una crítica constructiva. Pues mira, me hubiese gustado que me preguntaras esto. O, bueno, ya que no me lo has preguntado, te voy a contar. Eso me encanta, porque es que se nos puede escapar. Pues que me parece genial, la verdad. Total. Me parece genial. Que se dé esa oportunidad también a la persona, ¿no? Que está al talento que está buscando una empresa, poder explicarse incluso fuera de la entrevista, ¿no? Como hubo cosas que no pude explicar o que no dio tiempo y aprovecho y sigo teniendo un contacto contigo y te mando un correo de agradecimiento, ese tipo de cosas, ¿no? Que al final es por sentido común, ¿sabes? Que debería ser así, ¿no? Al final yo creo que el mensaje es: prepárate la entrevista, muestra tu mejor aptitud, no tengas miedo de ser tú mismo o tú misma, tienes que serlo, porque desde recursos humanos eres mucho más que el currículum que nos has traído, y que no seas tú mismo se nota. Cuando ya vienen con todo demasiado preparado, con un guión muy claro, se nota. Lo mejor que puedes hacer es ser tú mismo, intenta irte de la entrevista sin ninguna duda, y si la tienes, yo soy una persona como tú. Lo único que en este lado yo estoy por aquí y tú por allí. En algún momento será al revés, ¿sabes? Entonces, sé tú mismo y no te quedes con ninguna duda, es lo mejor. Nosotros recomendamos siempre, que no lo hemos comentado, la importancia del lenguaje no solo verbal, hablar despacio, intentar pronunciar en la entrevista, ¿no? Que se te escuche bien, respetar el turno de palabra, y también el lenguaje no verbal, ¿no? El cómo te sientas, cómo sonríes, ese tipo de cosas también se preparan desde el coach de empleo o el orientador laboral, ¿no? Porque sí que es verdad que son cositas que a veces no se les da la importancia que tienen, pero que también transmiten, ¿no? Ese primer impacto, esa primera imagen que se lleva al reclutador de nosotros, ¿no? De cómo entramos, saludamos, de dónde nos sentamos, si pedimos permiso, ¿no? Porque, bueno, se da de todo, la verdad. Es que al final te fijas en todo sin querer y es normal, porque es el primer visual, el cómo me hablas, si me tuteas o no, y hasta qué punto la conversación es cómoda. Porque hay veces que, por ejemplo, yo que me considero muy joven, pues no me tutean y llega un punto que es como, no me dejas de tratarme por usted, háblame por tú, que soy una chica joven y quiero sentirme cómoda. Pero fíjate, lo que está comentando, yo creo que Soraya es un tipo de reclutadora y luego hay otros tipos de reclutadores que a lo mejor no son tan abiertos o tan cercanos. Entonces yo siempre les digo a la gente que se preparen para eso, porque no sabemos a qué tipo de entrevista vamos a tener delante, ni qué tipo de entrevistador o entrevistadora. Y que no sufran. Es decir, si no sale bien la entrevista porque la persona no lo puso fácil, lo que sea, es porque no era el sitio para ti. Entonces, tú hiciste bien tu trabajo, tú fuiste a la entrevista, te la preparaste, y si no funcionó, mejor, porque sabemos que no es la empresa donde yo voy a trabajar a gusto. Con lo cual, al día siguiente seguimos buscando hasta encontrar ese match entre empresa y candidato, ¿no? Sí, es cierto que como comenta Joancar, yo intento ser muy cercana y que se sientan muy, muy cómodos. Nos podemos encontrar con un perfil como el mío, también te puedes encontrar con alguien que sea un poco más rígido, por así decirlo. Pero tal y como comentas, al final, cuando tú te presentas a una entrevista, tienes que tomártelo como una oportunidad, y eso no significa que sea la única.
Si no estás cómodo, como has comentado, ahí no es. Tú no puedes estar en una entrevista con la sensación de que te están juzgando, de que tienes que estar súper comedido, todo lo que tú digas puede usarse en tu contra prácticamente. No, tienes que estar cómodo, porque a mí me ha pasado hacer entrevistas de decir, es que parece que he cometido un delito y están aquí haciéndome pues un interrogatorio. No, ahí no es. Y haciendo hincapié en los detalles que comentaban anteriormente, ¿se le sigue dando esa importancia a la apariencia física, a la ropa? ¿Cómo se debe ir a una entrevista de trabajo? Pues a ver, sí, claro que se da importancia. Yo no te voy a decir que no, porque te mentiría. Pero yo creo que no hay un cómo como tal. Es decir, depende del puesto al que te presentes, y ya no solo cómo vayas vestido, sino también tu actitud. A lo mejor yo llevo un pantalón vaquero y una camisa básica blanca y me presento a un puesto de jefatura, pero mi actitud es súper respetuosa, un tono muy amable, hago todas las... Y otra cosa muy diferente es que vengas en traje y chaqueta y después tu actitud no acompañe, ¿sabes? Es obvio que no vas a venir en chándal a una entrevista. También depende de qué chándal, ¿no? Es que depende de muchas cosas, pero yo creo que la actitud es la mayoría. También tenemos que ser conscientes de que hay una ropa para cada situación, ¿no? Juancar, ¿tú qué les propones normalmente como orientador? Nosotros siempre decimos que el código de vestimenta depende de la empresa y el puesto al que te presentas. Ponías el ejemplo del chándal, ¿no? Si me presento a un puesto de monitor deportivo, porque me dedico al mundo del deporte, a lo mejor tiene sentido que vaya un poco más informal o deportivo. Si me presento a una entidad financiera, bancaria, evidentemente ahí va a ser chaqueta, corbata, etc. Entonces, bueno, cuando averiguamos sobre la empresa y el puesto, esa fase previa a ir a la entrevista, ya vemos un poco cómo se viste en esa empresa y cómo se visten los trabajadores. Entonces, bueno, es adaptarte un poco a eso, al puesto al que te presentas y a la empresa en concreto, ¿no? Sí, sin duda. Es que diste en el clavo. Así eres orientador. Chicos, ¿qué sucede luego de que pasamos esa entrevista, ese periodo de reflexión? ¿A qué se dedica Recursos Humanos? Por la parte de Swankar, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Esperar cuánto tiempo? ¿Seguir pues buscando un trabajo? ¿Qué actitud mostrar? Pues, a ver, desde Recursos Humanos, depende de cómo sea el candidato, porque es cierto que, bueno, yo normalmente cuando hago una entrevista o les paso los currículums a una criba y se lo paso a los jefes de departamento, si ya has llegado al punto de hacer una entrevista, siempre vamos a darte un feedback. Y normalmente cuando estamos cerrando el proceso de la entrevista, te decimos, mira, en una semana, un día, mañana, te damos como un plazo para avisarte. Casi nunca olvidamos darte un feedback, sea positivo o sea negativo. Es verdad que agradecemos mucho, hola, mira, me encantó la entrevista, estoy pendiente de vuestro feedback, genial. Algo que yo no recomiendo hacer, llamar constantemente para ver un feedback, miles de correos, porque una cosa es mostrar interés y otra es sobrepasar los límites. ¿Qué solemos hacer nosotros? Si eres el elegido, te mandamos un correo e incluso te llamamos. Y si no eres el elegido, también, porque hemos estado en el otro lado y queremos una respuesta, te la mereces. Es tu tiempo, qué menos que eso. Y de verdad que aconsejo eso, mostrar interés pero no atosigar, porque es que ha llegado un punto que hay gente que va a ser el seleccionado y me has llamado tantas veces, me has mandado tantos mensajes que me haces dudarlo, porque pienso, si eres así antes de entrar, ¿cómo será cuando estés dentro? Yo te he prometido, confía en mi palabra, sabes que te voy a contestar. Swankar, ¿qué sueles recomendar? A mí me encanta que saque el tema, Raquel, porque mucha gente a lo mejor me ha llamado y me dice, Swankar, que no me han respondido a aquella entrevista que fui, y a veces pregunto, ¿pero cuándo fuiste? Y dice, no, hace 1 mes y medio. Digo, no, pero entonces creo que hay un tiempo prudencial que lo puede marcar la lógica, y que tú dices, vale, si te dijeron cuándo te van a avisar, ya tienes una información que te ha dado la empresa, ¿no?, durante la entrevista. Y si no te dijeron nada, pues puedes esperar 1 semana, 10 días, que puede ser un tiempo prudencial, para escribir a lo mejor un correo. Oye, mira que estoy esperando para que por lo menos la empresa te dé un margen de tiempo y tú te quedes más tranquilo. Porque es verdad que la parte que dice Soraya, pues evidentemente tiene toda la razón, pero por el otro lado se produce una sensación de soledad y vacío
cuando alguien va a una entrevista y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y no sabes nada, ¿no? Eso cuando vas a una entrevista, cuando te postulas a lo mejor a través de un portal de empleo de los más conocidos que hay, ahí te puedes quedar como en el vacío de inscrito o pasaste en la segunda fase y pasan meses, medio año y tú esperando todavía. Entonces, bueno, normalmente le digo a la gente que hay un tiempo prudencial que lo marca la lógica y que no caigas en ser muy pesado, pero sí demuestres un poco de interés, ¿no? Que te avisen, que te den un margen de respuesta, ¿no? Y porque la vida sigue, porque tampoco puedo quedarme estancado esperando la respuesta de esa empresa, ¿no? Sino que tengo que seguir buscando y buscando alternativas, ¿no? Laborales. Mira, yo creo que hoy en día el ritmo que tenemos en general en nuestra vida, que es frenético, no paramos. Lo podemos llevar también a recursos humanos y cuando estás buscando trabajo. Es que sería inviable hacer una entrevista hoy y esperar un mes para contestarte, porque es que hoy en día conseguir talento es muy complicado. Entonces, si me gustas y te espero y espero un mes para contestarte, te voy a perder segurísimo. Es que no cabe duda, por lo que yo creo que si haces una entrevista y pasado una semana no te han dicho nada, cosa que bajo mi punto de vista me parece muy mal porque tu tiempo vale lo mismo que el mío y me merezco una respuesta. Otra cosa es, Joan, los portales de empleo. Yo trabajo con diferentes portales de empleo y es inviable contestarles a todos. Inviable. Claro. Mira que yo lo decía, qué rabia, estoy en un proceso de selección, me he postulado y no me dicen nada. Yo si en algún momento estoy en el otro lado, les voy a contestar a todos. Mira, está muy bien que esté en el otro lado porque es inviable, lo estuve intentando, pero es que es imposible. A lo mejor en una candidatura entran 1000 candidatos. ¿Cómo vas a contestar a 1000 candidatos? Es que no se puede. No se puede. Sé que es muy frío y tienes que poner en proceso, revisión del manager o descartado. Lo siento, pero es que no me da la vida para más. Pero ante una entrevista sí hay que dar una respuesta. Porque está feo. Yo voy a poner el currículum en la empresa de Soraya porque lo hacen muy bien. Sí, todos los que nos están escuchando van a ir directamente a la empresa de hostelería a pedir trabajo. Que vengan, por favor, que ya no sé. Sí. Porque es verdad que en este caso de Soraya y donde trabaja, pues, oye, tiene un departamento de recursos humanos, es una empresa muy potente, muy conocida y evidentemente lo harán muy bien y trabajan por hacerlo muy bien. Luego hay otro tipo de empresas, a lo mejor más pymes, más algún pequeño empresario que a lo mejor no le pone tanto cariño a ese tipo de cosas en el proceso y sí pasa que pueden esperar mucho tiempo y que no reciben respuesta, ¿no? Yo siempre animo también a todas las personas a que vayan a entrevistas de trabajo. Yo en mi época fui a muchas entrevistas que no me interesaban realmente el puesto, ¿no? Pero sí que iba cogiendo ese rodaje y esa experiencia, esos nervios de las primeras entrevistas que te sudaban las manos, que no sabías qué decir, ni que te podían preguntar. Pues yo siempre animo a que los que empiezan, los que no han ido a tantas entrevistas de trabajo, que acudan a entrevistas de trabajo, aunque el objetivo no sea conseguir el puesto. Pero es como aprender a montar en bicicleta, ¿no? Tienes que practicar, porque después de hacer 7, 8, 9 entrevistas, esos nervios van a ir bajando y te lo vas a tomar con más confianza. Y vas a apuntar incluso en la agenda que yo recomendaba, tenía una agendita donde apuntaba qué tal me había sentido en la entrevista, qué preguntas me habían hecho y no había sabido responder, o pienso que no respondí de la manera adecuada. ¿Para qué? Para prepararlas para la próxima entrevista, ¿no? Para cuando llegara esa entrevista que sí me interesaba, realmente hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de ensayo y error también muchas veces, ¿no? Sin duda. Es más, yo he recomendado mucho ir a ferias de empleo. Acércate a una feria de empleo, pásate por todos los stands que te llaman un poco la atención. No te estoy diciendo que vayas a trabajar, pero pues como un roleplay, pero real. Y así practicas y sabes cuáles cosas se te dan bien y cuáles no tanto. Es más, hace poco fui a una feria de empleo y decías que hay gente que tiene un potencial en las entrevistas que es que o ha hecho muchas o ha practicado. Han estado con su Áncar. Sí, iba a decir que los orientadores laborales hacemos también nuestro trabajito ahí. Sin duda, vamos. Chicos, para cerrar, ¿nos podrían contar alguna anécdota interesante para compartir a quien no me cuentes cuentos? Comienza tú, Joan, a ver, sorpréndeme. Mira, pues en este lado, para no meter tanta caña a los recursos humanos y a los reclutadores, que son compañeros,
Me voy a poner en la anécdota contraria, es decir, de candidatos que lo hacen fatal. En una cadena de supermercados, me acuerdo de enviar a gente joven. Me acuerdo que el director de recursos humanos llamarme al final de la mañana, después de entrevistar a varios candidatos, y decirme, pero ¿qué gente me mandaste, no? Y yo, ¿pero por qué, no? Y me decían, mira, es que había entrevistas que no pasaban de los 5 minutos, porque a lo mejor iba alguien, primero el lenguaje corporal, ¿no? Lo que hemos comentado, de sentarse mal en la silla, apoyándose en la mesa de la persona que te entrevista o dejando algún objeto encima de la mesa de la otra persona, ¿no? Sin tener en cuenta ese tipo de habilidades sociales, ¿no? Que no se tienen. Y ante la pregunta de, bueno, cuéntame, ¿por qué quieres trabajar con nosotros, no? Responder a lo mejor, pues algo hay que hacer, ¿no? Ese tipo de cosas que parece que son ilógicas, pero que suceden. Sí. Porque hay gente que no está entrenada a lo mejor en una entrevista de trabajo, ¿no? Que no tiene de esa experiencia de pasar por empresas, porque son muy jovencitos, porque no tienen a lo mejor la formación adecuada o la preparación. Entonces nadie les ha dicho cómo tienen que comportarse en una entrevista de trabajo y qué se consigue en una entrevista de trabajo, ¿no? Y cómo hay que hacerlo bien. Entonces, hay casos de ese tipo, de gente que no sabe qué responder, que se viste mal, que se sienta mal, que actúa mal. Entonces, ese tipo de cosas, yo espero que con el tiempo y con todos los recursos que hay en materia de empleabilidad y los profesionales que nos dedicamos en los dos lados, ¿no? del continuo, tanto preparando a desempleados como reclutando, ayudemos cada vez más a que la gente consiga un puesto de trabajo porque realmente demuestran su talento y tienen la oportunidad de demostrarlo, ¿no? Y de hacerlo bien. Y no hemos hablado de las consecuencias de no presentarte a la entrevista de trabajo, porque también hay personas que directamente no van y ¿qué ocurre ahí? O sea, los tachan para toda la vida, ¿no? Entiendo. Es una de las cosas que más rabia me da. Porque te hacen perder tu tiempo, te lo has planificado todo muy bien. Y ya, sí, claro que sí, yo tengo una carpeta de descartados que no van a venir más. Conmigo al menos no. Te lo digo claramente, ¿no? O sea, yo te he llamado, te he citado, me he aprendido tu currículum, he visto qué preguntas hacerte para que te sientas cómodo, te he investigado por LinkedIn y me dejas plantado un mensaje, no te pido más. Después los llamas y no te contestan. Y lo peor es que a la larga vuelven. Pero es que yo tengo mucha memoria y mi ordenador más. Aprovecho, Soraya, que acaba de tocar un tema. Por ejemplo, los perfiles en LinkedIn como red social profesional, ¿ustedes los utilizan? Es decir, revisan, miran. Sí. Y algo que hago muy a menudo es, aparte de yo revisar, porque es que quiero saber tu trayectoria profesional y si coincide con lo que me has puesto en el currículum. Y ya no eso, si eres activo en LinkedIn, ver pues un poco cómo publicas, qué es lo que te gusta, no por nada, sino por conocerte un poco más. Y también me gusta mucho, que es algo que hago, si me has buscado a mí, porque yo he sido la persona que te ha mandado el correo y no es muy difícil encontrarme ni a mí ni a nadie. Hoy en día tecleas un par de palabras, pones mi nombre y me encuentras seguro. Y me gusta un montón. Cuando me han buscado, lo suelo apuntar, además. Oye, y lo digo en la entrevista, oye, he visto que me has buscado, me ha hecho ilusión. ¿Qué opinas de mí? ¿Qué has encontrado? Eso me gusta. Demuestra mucho interés, no solamente en la empresa, sino que te lo has estudiado. Eso está muy bien. Es más, si buscas a alguien activo en LinkedIn, te llevas a Raquel a la empresa, entonces, porque... Sí. Sí, total. La anécdota que os iba a contar era justo relacionado con LinkedIn. Tuve una muy buena entrevista de un chico que era para un becario, no un trainee, en un departamento, y me buscó por LinkedIn, vi que entró varios días, digo, bueno, se va a saber todo mi recorrido profesional. Pues en la entrevista me comentó que había visto cómo era el hotel, que yo había sido becaria, cómo me había sentido como becaria, que me recomendaba, pues porque había elegido ese hotel y que también lo habían hecho para querer quedarme. O sea, me encantó. Y a la vez también he tenido muy malas experiencias en entrevistas. He tenido entrevistas que he dicho, pero que te sientes juzgada tú como reclutadora, gente que se siente tan seguro de sí mismo que dices, vale, me encanta que te sientas seguro, pero hay preguntas que están pasando el límite. Tipo, ¿te parece que bien esta pregunta? ¿Por qué no me has hecho esta pregunta? ¿Te puedo preguntar? Y es como, me estás atacando, no me estás preguntando. Pero bueno, hay de todo.
Juancar, Soraya, muchísimas gracias por este ratito No Me Cuentes Cuentos, por mostrarnos las dos caras de la moneda en las entrevistas de trabajo, ¿no? Que al fin y al cabo es un proceso que es complicado, que de una manera u otra genera estrés, pero que al final termina siendo satisfactorio para las personas que van a buscar trabajo y también para ustedes, por una parte, por orientarlos, ¿no? Y también por poder ofrecerles esa incorporación al mundo laboral. Gracias a ti, Raquel, por contar con nosotros. Gracias. Esperemos que sea útil para los oyentes y que si tienen cualquier duda que las pueden escribir por las redes, que seguramente les contestaremos con mucho cariño. Sin duda. Dejen los comentarios abajo, like al vídeo y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Para tomar conciencia hay que empezar a hablar de todas las realidades. En este programa de bienestar y emprendimiento conversaremos con expertos que nos compartirán herramientas prácticas para alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy Raquel Valle y este es tu espacio para inspirarte, sentir y reflexionar. Y continuamos en No Me Cuentes Cuentos para seguir hablando de emprendimiento y bienestar. Estamos estrenando esta sección de Amar en tiempos de Tinder con la psicóloga Jennifer Montes de Oca, psicóloga sanitaria, formadora y divulgadora en el área de la salud mental y psicología. Jennifer, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Jennifer, en esta época en la que está el amor líquido, que de hecho hemos realizado un podcast hace unas semanas, queremos continuar hablando de estos términos que están tan de moda y que me llaman tanto la atención, ¿no? Como es la intensidad. Sí, ¿cómo nos llaman? Sobre todo el género femenino, intensas. Total. ¿No? Nos cuesta más escucharlo en el género masculino, ¿no? Intensos. Pero sí, a nosotras se nos etiqueta muy rápidamente de intensas, de que vamos muy rápidas, ¿no? Todas estas partes como que nos suenan mucho cuando estamos conociendo a una persona en la línea pues amorosa o afectivo-sexual. Sí, quedamos como urdidas, ¿no? Por decir que queremos tener una pareja estable. Sí, parece como que tengas las ideas claras y sepas lo que quieres en un primer momento, lo verbalices y seas transparente, ya la otra persona pues nos tacha de intensa, de vas muy rápido, de bueno, vamos a ir conociéndonos, ¿no? Vamos a fluir, como decíamos en el otro podcast, juntas. Uy, entonces no sabes si a lo mejor es a nosotras a las que se nos tiene que etiquetar o a la otra parte de no ser conscientes de lo que quieren, que buscan en la vida o en las relaciones de pareja, básicamente. Y aquí nos quedamos en el limbo de lo que es el casi algo, ¿no? Que termina traduciéndose incluso en un casi nada. Sí, ¿no? De la intensidad a la falta de coherencia en lo que buscamos en las relaciones de pareja, bueno, los casi algo, ¿no? Es como ¿qué somos? Esa pregunta incómoda que en algún momento es sano, ¿vale? A priori, vamos a dejarlo claro, es sano que aparezca en algún momento. Pues somos algo. ¿El qué? Bueno, ya iremos viendo. Uy, parece como que necesitamos los seres humanos un poquito una idea de hacia dónde va esta relación. Necesitamos cierta seguridad. Es necesario, ¿vale? Yo no puedo levantarme todas las mañanas planteándome el qué somos, qué no somos, a dónde vamos y a dónde no vamos, ¿vale? Sería un gasto energético brutal. Entonces llega un momento en el que ya nos conocemos y en el que, bueno, me apetece como ser humana estar un poco más estable. Y ahí es cuando llega esa pregunta de, mira, ¿y qué somos? ¿Qué te apetece que seamos? ¿Vamos a llegar esto a algo más? ¿No? Y a veces se queda en un, bueno, somos algo, todavía sin definir o sin etiquetar. O esa frase de, ¿por qué ponerle etiquetas al amor? ¿Por qué no dejarnos llevar y ya veremos? Entonces, no, ahí llegan los casi algo o los casi nada, los que se quedan por el camino, Raquel. Claro, porque también está esa etiqueta de vamos fluyendo, ¿no? Y al final uno se termina enganchando más que el otro, ¿verdad? No siempre. Sí es verdad que las personas que no tienen clara, que no tienen una coherencia a la hora de mantener una relación afectivo-sexual o de conocer a alguien, desde ahí empezamos a ver van enviando mensajes contradictorios. Es decir, yo digo unas cosas, pero hago otras. Te digo, ay, qué a gusto estoy contigo, como me encanta compartir tiempo, vamos a hacer cosas, pero luego la conducta a veces no va a la par. Entonces empezamos a sentirnos extrañas, incoherentes o lo que a veces decimos, a engancharnos un poquito. Es como, uy, ahora me das algo y luego no me das nada. O me das mucho y me lo quitas. Entonces desde ahí, si es insano,
¿vale? Este tipo de relaciones, cuando las empezamos a detectar, por favor, comunicación, y si no, adiós muy buenas a este tipo de relaciones, porque desde ahí sí se sufre mucho y sí se llega a este tipo de relaciones insanas, Raquel, donde no llegamos a nada más, donde te lo doy todo y te lo quito, y ahí empezamos a ver ese sufrimiento en el inicio, nos estamos conociendo y no llegamos a nada, nos vamos quedando por el camino. Aquí en No Me Cuentes Cuentos nos encanta tener a profesionales con nosotros que nos den consejos. Sin embargo, en redes sociales vemos gurús e incluso personas que no están formadas en este área de psicología dando estos típicos consejos de, pues si él no me escribe en 8 horas, yo no le escribo en 3 días. Esto lleva a confusiones, a que se deriven en relaciones tóxicas. Claro, esto lo que se lleva es una falta de responsabilidad afectiva. Claramente. Si estamos hablando tú y yo, si estuviéramos hablando cara a cara, Raquel, yo no te dejaría con la palabra a la boca, me iría 3 horas y luego vuelvo y te digo, mira, ¿por dónde íbamos? Porque me dices, mira, niña, ¿cómo que por dónde íbamos? ¿Qué pasó? Entonces, si yo esto no lo hago a la cara, ¿por qué lo hago por el móvil? Ya sea por cualquier red social, ¿por qué le hago eso a la otra persona? Entonces ya hablamos de falta de responsabilidad afectiva. Y ya luego, estos gurús por redes sociales que dicen, si quieres enamorar o enganchar o ligar, tienes que hacer esto. ¿Qué tal si probamos a ser nosotros mismos? ¿Qué tal si ponemos de moda el ser Raquel, el ser Jenny, el ser Juan o Antonio en nuestro propio ser? Y no intentar aparentar lo que un gurú, que a saber qué ideas tiene del amor, qué creencias o cómo se relaciona con otras personas. ¿Vale? Sí, podemos leer un montón sobre el amor. De hecho, yo hace poquito estaba escuchando un podcast sobre filosofía, porque me gusta bastante, ¿no?, ir como a la historia de los términos o de los valores que tenemos hoy en día. Claro, y el enamoramiento en un primer momento no estaba a disposición de todas las clases sociales. El enamoramiento solo estaba a disposición de la clase obrera, de la clase baja. Claro, todas las personas que tenían dinero, el matrimonio era concertado. Entonces, cuando ya se introduce el enamoramiento y el amor, se da la posibilidad de elegir libremente con la persona con la que quiero compartir o al menos conocer. Desde ahí, ¿dónde llegamos a que un gurú en un Reels o en un TikTok de X tiempo me diga cómo es la mejor manera de enamorar o de ligarme a no sé cuántas personas? Es como, ¿podemos parar a reflexionar sobre esto antes de seguir consejos de alguien que no ha construido nada en su vida? Consejos y garantías, ¿no? Porque también hay programas de recupera a tu ex en un mes. Dios, sí. Aquí voy a contar una anécdota, ¿vale? No voy a decir nombres, pero bueno, tengo conocimiento de cierto especialista de la salud, ¿vale? Un compañero o compañera de profesión que a cierto paciente le dijo que siguiera yendo a terapia para que recuperara a su exmujer. Y le dijo, en tantas sesiones tú vas a recuperar a tu exmujer. Y se lo afirmó con una contundencia que la persona, pues claro, yo sigo yendo a esta persona porque me va a decir cómo recuperar a mi exmujer. Es como, ¿por qué? ¿Por qué ofrecemos este tipo de milagros o este tipo de consejos que a la persona le va a hacer mucho daño? Es como, vamos a dejar de seguir consejos de personas que no han construido nada y que sobre todo en redes sociales es como, wow, este tipo de historias están fuera de contexto, no conocen nada de tu vida, de tus habilidades. No podemos todos seguir como corderitos, ¿no?, a la manada y hacer lo que nos dice una persona externa. Un poquito de pensamiento crítico a la hora de conocer a una persona nueva, Raquel. Súper importante. ¿Tú recomiendas esto de volver con un ex, Jenny? Recomendar. Me encanta. En el otro podcast también salieron cosas mías y me encanta decirlo. No. No, por favor, no volvamos con los ex, ¿vale? Yo fui una también de esas personas que volvió con una expareja una segunda vez. Spoiler, no salió bien. Nada bien. Si la primera vez no había salido bien, ¿no?, yo le diría a esa Jennifer con 17, 18 años, le diría, cariño, si no salió bien la primera, ¿quién te garantiza que salga bien una segunda? Esa persona no ha cambiado. Sí, te dice las cosas que tú quieres escuchar, te muestra las cosas que tú quieres ver en ese momento. Y claro, dices tú, ha cambiado. No ha cambiado, ¿vale? Entonces, volver con un ex, no, yo diría que no. Si ya no funcionó la primera vez, ¿por qué? ¿Por qué va a funcionar la segunda que ha cambiado, que es diferente? Esa persona sigue siendo similar, ¿vale? Puede haber pasado bastante tiempo y haber cambiado de valores, haber cambiado una conducta. Pero tiene que pasar, estimamos, ¿no?, desde la psicología, una media entre 5 y 7 años para que esa conducta se afiance.
un cambio grave, ¿vale? Si la persona era infiel durante la relación, ¿quién te hace pensar que en 2 años esa persona va a dejar de ser infiel o que ve las relaciones de pareja de otra manera? Nos va a costar un poco volver a confiar. Entonces, no volvamos ahí. Hay un montón de personas ahí fuera que están dispuestas, igual que nosotras, a conocer, a conectar, a poner la confianza sobre la mesa. Entonces, reduciendo mi pregunta, yo diría que no. Igual que se lo diría a la Jennifer de 17 años, que no volviera con ese ex y nos hiciera un favor a todas. Claro, y entra también un poco el juego del ego, ¿no? De decir, va a cambiar por mí. Ay, mito del amor romántico. Aquí nos atrapa a ambos géneros. Yo voy a hacer cambiar a la otra persona. Por el amor que siente por mí, lo va a poder todo. Porque claro, el amor todo lo puede. No es verdad. El amor no todo lo puede. Porque hay ciertos valores, ciertas conductas, creencias que no se cambian con amor. Yo te puedo querer un montón, Raquel, pero hay cosas de base que no se van a poder cambiar. Entonces, desde ahí, no nos metamos en el fregado del amor romántico, de creernos una superhéroe o un superhéroe que vamos a poder cambiar a la otra persona. ¿Para qué? ¿Para qué cambiar a la otra persona? Si estamos en una relación en la que tenemos que cambiar a la otra persona para estar, ahí no es. Claro, es decir, yo quiero que esa persona sea así. Entonces yo me pregunto, Jenny, ¿cómo podemos dejar de tener expectativas para dejar de sufrir en el amor? Vale. Las expectativas se combaten con muchas conversaciones incómodas con la persona que estamos conociendo, con este casi algo o con este casi nada. Si yo tengo unas expectativas cuando conozco a alguien, ¿no? Me enamoro, me flechazo, digo, uy, un físico, o uy, una mente. Con esta persona ya quiero tener animalitos, una casa o viajar por todo el mundo, ¿no? Según las expectativas de cada persona. ¿Qué tal si esas expectativas que tenemos como muy aquí, ¿no? En el mundo de las ideas, las bajamos a tierra y empezamos a conocer a la persona? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo te ves en un futuro? En ciertos momentos del pasado, ¿cómo has actuado? ¿Cómo has salido de estas situaciones? Esto nos van a dar pistas para no vivir tanto en las expectativas, en este mundo de las ideas, y bajar más a la conducta. Porque expectativas es sano tener. Hombre, yo tenía unas expectativas de que esto iba a salir bien. Entonces me lo preparo, me leo las preguntas, vengo con ilusión, pero son unas expectativas realistas. De ahí también cuando conocemos a alguien o nos estamos enamorando, vamos a tener expectativas realistas. Porque alguien te haya cruzado la mirada en el transporte público o en una discoteca, no te va a pedir matrimonio mañana. Entonces, si yo no tengo esas expectativas, por una mirada, cuando alguien me está escribiendo o estoy conociendo a una persona, vamos a ajustar las expectativas. Y si no preguntamos, de cierta manera, cómo te ves en un futuro, qué quieres, qué te gusta, y así nosotros también vamos poniendo los pies en la tierra y no teniendo a esta persona idealizada, porque esto también es otro mito del amor romántico. Idealizar a la persona con la que estamos. Es fantástica, es pletórica, lo tiene todo, es perfecta, es mi media naranja. No, esto es un mito del amor romántico. No idealicemos a la persona que tenemos al lado. Es humana, comete fallos, se equivoca, ¿vale? Nos va a poder hacer daño sin que sea su intención. Pero para todo eso, comunicación, confianza, equilibrio en las relaciones de pareja, ¿vale? En una relación de pareja dispar, con muchísima distancia, para poder construir este tipo de relaciones de pareja y que las expectativas se ajusten a la realidad de ambas personas. Has destacado la importancia de la comunicación, y yo siempre digo que para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas, ¿no? Pero la otra parte iba muy mal esto que tú le digas lo que te molesta, ¿no? Lo dice como, me estás reclamando y tú no eres nadie para reclamarme porque nos estamos conociendo. Wow, bien nos cuesta que alguien nos diga, uy, esto me acaba de molestar. Es decir, te hablo en primera persona, te digo, uy, a mí esta situación concreta me acaba de poner triste, de enfadarme, de sorprenderme. Y que la otra persona haga así, ¿no? Locus de control externo. Es como, uy, quítame esto. Yo no quiero esta culpa. Yo no quiero esta responsabilidad que me acabas de poner sobre mi conducta. Es tu problema. Si te molestó, es cosa tuya. Arréglatelas tú, gestiónatelo tú. Pero a mí no me añadas a mi mochila más peso. ¿Vale? Estas son señales de que esta persona no va a asumir de momento, o en esta situación concreta, su responsabilidad con nosotras o con nosotros. Entonces, este locus de control externo tenemos que detectarlo cuanto antes mejor, porque esta persona nos va a hacer mucho daño, nos va a hacer sentir culpables a nosotras o a nosotros, nos va a manipular,
nos va a decir, esta discusión la has provocado tú, porque yo no tenía ningún problema. Yo estaba tan tranquila aquí. Entonces, desde ahí es donde podemos empezar a ver ese tipo de comunicación insana, manipulación, este toque, ¿no? En el que dices tú, la persona no quiere asumir la responsabilidad, no quiere sentirse ni un poquito culpable ante lo que yo le acabo de transmitir, o simplemente decirme, oye, Jennifer, ¿y qué te enfadó? Vale, mire, ¿y qué puedo hacer yo diferente la próxima vez? Para que esta emoción a lo mejor no te sea tan intensa, o para que esta emoción no te sea tan desagradable. Para intentar ver hasta qué punto después yo puedo hacer algo o no. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Raquel, con esto. Sí, completamente. Sí. Al fin y al cabo tenemos también esa responsabilidad de elegir con quién nos juntamos, ¿no? De las personas que elegimos que formen parte de nuestro entorno. Y creo que sí es verdad que cuando uno empieza a cambiar, porque esa parte nos toca a nosotros para terminar atrayendo a otras personas, creo que es un trabajo bastante arduo, ¿no? Pero al final merece la pena, ¿no? Porque yo aquí hablando en primera persona y te lo digo aquí en radio, Jenny, a mí me ha sorprendido mucho el tener como una relación de amistad contigo más allá de lo que es la radio, ¿no? Y esa forma, esa asertividad, de la forma que tienes de cuidar, ¿no? Y decir, pues he atraído a otro tipo de personas, ¿no? Que me tratan bien y me siento a gusto, ¿no? Entonces, bueno, también agradecértelo ya que estamos. Hoy, muchas gracias, qué placer, oye. Pero sí, es verdad que lo de atraer o no atraer, a veces es las personas están en un momento vital, podemos coincidir o no, pero qué importante destacar a aquellas personas con las que nos hacen sentir cosas agradables, que nos tratan de manera sana. Y aquellas personas, pues mira, que son más quejicas, que son personas que ven el mundo como más pesimista, todo oscuro, es como, pues a lo mejor no estoy en el momento vital de relacionarme con este tipo de personas, pero atraerlas. Claro, al final, fíjate, si no nos añadimos una responsabilidad súper alta, Raquel, de como que yo atraigo a ciertas personas, ¿vale? Puede haber cierta parte de que llamemos más la atención de ciertos perfiles, pero al final estamos todos en un momento vital, en un contexto, y a veces destacamos más a unas personas que a otras, o nos fijamos más en unas que otras. Pero atraernos, al final nos añade como mucha carga. No sé cómo lo ves tú, Raquel, esta parte de atraemos a cierto tipo de personas. Pues mira, me estás recordando a una conversación que tuve hace unas semanas con un amigo que le va fatal en el amor y siempre me pasa lo mismo. Le digo, bueno, pero tienes esta chica que es amiga tuya de hace un montón de tiempo, te trata súper bien, es muy buena persona. No, pero es que es eso, es que me trata bien. Y digo, pues aquí creo que hay un problema, ¿no? Si lo que no te gusta de esa persona es que te trate bien, ¿no? Sí, fíjate, hay algo importante, y aquí también hablo en primera persona. A mí pasó, ¿no? Tras terminar esta relación de pareja, en la que hice spoiler de que volví, ¿vale? Claro, yo me acostumbré, mi sistema nervioso se acostumbró a entender que las relaciones de pareja eran como una montaña rusa, que eran o muy intensas y luego había una bajada y otra vez a subir un montón. Entonces yo recuerdo esa época en la que al final buscaba esa intensidad en otras personas. Cuando me vinculaba decía, ay, qué tranquilo todo, ¿no? Qué aburrido. Esta persona no me gusta, ¿no? Y decía, sí, claro, detecté el patrón pronto. Porque si no, sí es verdad que hubiese estado condenada a cierto tipo de relaciones de parejas muy intensas, volvernos a este drama amoroso, a esta montaña rusa emocional. Lo detecté pronto y dije, claro, lo que me está pasando es que yo he asumido que las relaciones de pareja son como la primera que tuve, que son con una intensidad, con un dramatismo, con una montaña y con una intensidad hormonal muy, muy fuerte. Entonces yo recuerdo en aquella época, ¿no? Mi psicóloga que me acompañaba, y yo le decía, muy, muy preocupada, pero yo me voy a volver a acostumbrar a enamorarme normal, ¿no? Yo ahí toda sentida y digo, es que esto no me gusta. Y ella me decía, sí, con tiempo te irás acostumbrando. Y yo decía, vale, hay esperanza para mí después de esta situación. Y oye, puedo decir que sí, después de casi 8 años, ¿no? Después de que se finalizó aquella relación de pareja, tengo a día de hoy una relación de pareja sana, estable, donde la monotonía y la rutina forma parte de nuestra vida, pero esto no significa que sea aburrida. Para nada es aburrida. Entonces, wow, pero me costó sanar, Raquel, esa parte de esa intensidad emocional que, como le pasa a tu amigo, ay, es que esta chica, es que me lo da todo. Es que esta chica es que me presta atención. Entonces, ay, es que me aburre. Yo quiero como esta guerra que a veces se forman las relaciones, o en esos casi algo de te ignoro, te escribo, vuelvo a aparecer, te veo de noche en la discoteca, pero hace no sé cuántos días que no te escribo, y es como el morbo que nos da la situación.
¿Por qué nos enganchan tanto estos casi algo? Ay, enganchan un montón porque estoy, no estoy, vengo, me voy, te mando un mensajito y luego ya desaparezco. Y luego, obviamente, vamos a hablar en radio, que entiendo que es para adultos también. Los encuentros sexuales con estas personas suelen ser en ocasiones bastante intensos. Entonces enganchan mucho más. Si tuviéramos mal sexo, no nos escribe y nos ignora, bueno, ahí no sé qué hacemos. Pero si nos da pues un sexo intenso, esporádico, muy fugaz, ¿no? Es como cuanta más intensidad, más nos vamos a enganchar a esa relación. Entonces, si me escribe de fiesta, uy, voy a salir y me lo voy a tropezar o me la voy a tropezar, a ver qué posibilidad hay de que esta noche nos vayamos juntos, se empieza a formar un juego que es como si entráramos a una casa de apuestas. Vamos a apostar a ver esta noche si pasa, si no pasa. Le voy a enviar un mensaje. Si me contesta, entramos en un juego que sí, que puede ser divertido al principio, pero cuando esto ya se alarga, ya queremos algo más, ya no nos sirve el solo vernos de noche y esporádicamente, sino me apetece ir a cenar contigo, o ir a desayunar, o conocerte un poco más allá de los 3 outfits de noche que ya nos conocemos bastante y los 3 momentos que hemos cruzado por la vida. Ahí es cuando decimos, uy, ya esto está siendo ya un poquito enganche, ¿no? Un poquito adictivo y no me está satisfaciendo mis necesidades vitales de que me pregunten, oye, ¿estás con alguien? No, pero bueno, tengo un par de casi algo por ahí. Ya, esos casi algo no los vas a invitar al cine a lo mejor, o no los vas a llevar a la fiesta de cumpleaños de tu abuelo porque te apetece que tu familia lo conozca o la conozca, ¿vale? Siempre que sea para ti eso importante, ¿no? El construir una relación de pareja. Entonces nos enganchamos muy rápido por la intensidad. Es como si nos drogáramos, es como una droga rápida. Nos distrae de nuestra vida, de nuestra rutina y nos da ese subidón y decimos, ay, qué bonito, qué intenso. Y si ya luego le añadimos alcohol de noche, Raquel, ya tenemos la combinación perfecta. Antes nombrabas el aburrimiento y cuando está muy estable una relación dice, no sé si estoy enamorada. Vale. Uy, cuando empezamos a plantearnos que la rutina es que ya no queremos a la persona. Es verdad que el amor como tal se transforma, ¿vale? Los 6 primeros meses de una relación de pareja son muy intensos, pero no es sostenible que lo que sentimos en esos primeros 6 meses se eternice. Entonces empezamos después de los 6 meses, a construir la relación de pareja. Empezamos a conectar con esa persona más allá de esta intensidad hormonal y de estar hasta las 6 de la mañana o escribiéndonos o donde estemos. Entonces ahí es cuando empezamos a sentir de manera más estable con esa persona. Estabilidad puede ser tanto tristeza, miedo, orgullo, alegría, felicidad, pero no va a volver a ser intenso. Pero es que no es sostenible. A veces estamos esperando que volvamos a sentir esas mariposas o ese gusanillo, ¿no? El animalito que queramos dentro de nosotros de esos primeros 6 meses. Pero es que no es sano que vuelva a aparecer en esta relación. El cerebro necesita estabilidad, como decía al principio Raquel. Entonces, dentro de esa estabilidad, emociones más estables. Claro, otra cosa es que la persona con la que estoy compartiendo pues mi vida y mi tiempo, no vayamos en la misma línea vital, que tengamos valores pues contrarios. Desde ahí, si nos planteamos a lo mejor esto mantenible en el tiempo no es sostenible, porque yo tengo unos deseos, unos valores, y esta persona va pues por otra línea completamente diferente. O que haya dejado de querer a esa persona. ¿Qué ha pasado para que mis sentimientos agradables de orgullo, de felicidad desaparezcan? Estoy agotada porque estoy luchando en esta relación yo más que la otra persona, porque me estoy adaptando constantemente, porque cedo en todo o porque estoy enfadada por alguna cosa que no cambia. Estas son emociones que pueden darse y que yo llego a agotarme y que digo, no, mi cerebro dice, es que no nos compensa. Entonces ahí también podemos decir, es que ya no estoy enamorada de esta persona porque no estamos construyendo nada. Ahí es cuando sí decimos, oye, vamos a parar y a ver qué ha pasado, cómo hemos llegado aquí. Bueno, esta frase final de es que ya no estoy enamorada de ti, ¿vale? ¿No estás enamorada de mí? ¿O hay algo ahí que antes no hemos detectado, no le hemos hablado? ¿O que los sentimientos se han transformado y que también está bien? A veces el amor de pareja llega a ser ese amor tranquilo, estable, esa confianza en la que podemos estar en silencio y que no pase nada. O simplemente estar en un lugar sin hacer nada, ¿vale? Entonces eso también es amor. Eso es una relación de pareja sana, donde no pasa nada.
Pero cuesta, ¿no? Como ver este tipo de relaciones, Raquel. No sé si tú tienes esa idea con el entorno también de las personas que están en relaciones de pareja. Sí, de hecho, yo no sé si está fluctuando la situación o está fluctuando mi algoritmo, ¿no? Porque antes, hace unos años, me salían vídeos relacionados con el amor libre, ¿no? De las relaciones abiertas. Y ahora lo que más estoy viendo es un deseo porque se vuelva a las relaciones monógamas y más estables, como ese deseo de enamorarse otra vez. Vale, no, es verdad que al final cuando nos vamos a los polos, a los extremos, volvemos, ¿no? Otra vez a irnos al extremo contrario, ¿no? Llevamos una temporada, una cultura de libertad, de relaciones abiertas, de otro tipo de relaciones que no sean heteronormativas. Entonces, vale, ¿no? Ahí el algoritmo vuelve a lo tradicional. No podemos olvidarnos que vivimos en una cultura cristiana, religiosa, donde lo que se sale de la norma heterosexual, está como, por mucho que abramos mentes, en esta cultura sigue estando castigado. Entonces desde ahí vuelven los valores tradicionales a intentar llevarnos por el redil, Raquel. Pero oye, las relaciones abiertas existen, las relaciones no monógamas también, ¿no? Todo este tipo de relaciones son válidas. Al final son vínculos. A mí me gusta mucho hablar más de vínculos. ¿Cómo te vinculas tú con las amistades, con las relaciones afectivos sexuales? Pero sí, el algoritmo, ahora hay como, no sé qué opinas tú, como hay un trasfondo que nos lleva a la familia, a lo tradicional otra vez, al casarnos, comprarnos una casa, tener 7 hijos, un perrito y ¡ay, qué feliz y qué idílico es todo! No sé si ese es un poco el algoritmo que te va saliendo a ti, Raquel. Sí, yo creo que es porque al final también nosotros vamos teniendo como unas necesidades de encontrar una estabilidad y creo que hay veces que cuando uno no se ha trabajado va a buscar fuera lo que cree que le falta. Sí, esa estabilidad, ¿no? Que me la dé el otro o la otra. Sí. No es como, yo estoy nerviosa, inquieta con mi vida, no sé lo que quiero y pienso que otra persona externa me lo va a dar, me va a facilitar y me va a decir, tranquila, todo está bien. Claro, necesitamos como, ese trabajito personal, como tú decías, de la seguridad y la tranquilidad, también la puedo tener yo sola, no necesito a nadie a mi lado. Somos naranjas completas, no necesitamos completarnos con nadie más. Entonces desde ahí construir cualquier tipo de vínculo que nos aporte, que nos haga ser, ¿no? mejor personas, que nos haga siempre, mejorar, compartirnos, o incluso una alegría de vez en cuando, Raquel, que también hace falta. Fíjate que el otro día estábamos hablando de aquellas relaciones, ¿no? que inician en la adolescencia y después de 10 años, por esta época en la que estamos nosotras, ¿no? de los 30, se suelen romper muchas relaciones. Sí, el otro día lo trabajaba en consulta y es por el cambio de valores. Es decir, hay un cambio ahí de valores que todos los seres humanos se estima, ¿no? Entre 10 años cambiamos los valores. Vivimos más cosas, leemos, vemos, viajamos y aprendemos diferentes cosas. Y desde ahí hay un cambio en nuestros valores. Claro, si yo voy cambiando de valores, pero la persona con la que yo estoy conviviendo no, hay un momento en el que digo, tengo inquietudes, tengo curiosidades, me apetece hacer cosas, tengo objetivos y metas y las comparto con la persona que tengo al lado y me dice, qué intensa, ¿no? Que relájate un poquito, tranquila, no sé, vamos a seguir fluyendo aunque lleve 8 años con esta persona. Claro, van a haber inquietudes en ti o en la otra persona que no van a seguir en la misma línea. O incluso yo quiero algo que para mí es algo importante en la vida, emprender, viajar por el mundo, mochilera, ¿vale? Los tópicos también, Raquel, ser madre, comprarme una casa. Pero bueno, vamos a salir de los tópicos que eso los tenemos claro todas. Y la persona que tengo al lado no. ¿Qué hago? Me quedo en esta relación anclada cuando la otra persona no quiere y no está dispuesta a ceder ni a llegar a un acuerdo. Claro, se rompen las relaciones de pareja porque esto es algo importante para mí en mi vida, para yo desarrollarme como persona. Entonces ahí, si no hay acuerdos, se rompen las relaciones de pareja. Y también te digo, a veces es sano que eso se finalice porque si no nos hacemos mucho daño estando ahí. A mí lo que me parece curioso es cuando no es un impedimento por parte de la pareja, sino por parte de la sociedad, porque yo durante mi matrimonio, ¿no? dije, me voy a ver a mis amigas a Londres, y yo cogí un avión y me iba, y las personas de mi entorno me decían, ¿cómo dejas a tu marido solo?
Y era en plan como, y a él le daba igual, ¿sabes? Porque lo mismo se abría un paquete de papas y se ponía a ver el fútbol, ¿sabes? Y yo en Londres tan pancha, ¿sabes? Entonces digo yo, si no tenemos ningún problema nosotros dos, ¿por qué tiene que opinar, ¿no? La sociedad de lo de que debe ser un matrimonio, que poco menos ya te casas y olvídate de poder viajar con tus amigas, ¿no? Irte un fin de semana de hotel. De tener vida, más allá de esa idea en la que ustedes creen del amor, que pasa por el matrimonio, por casarse, ¿vale? Por cambiar vuestro estado civil. Es como, pero es que mi vida no cambia. O sea, que yo me haya casado no significa que yo deje de trabajar, que yo deje de tener amistades, deje de tener familia, ocio y hobby. Es como simplemente en un área de mi vida he tomado un compromiso diferente. Total. ¿Ya? O sea, es que no cambia nada, igual que cuando podemos ser madres de perros o de bebés, ¿vale? Que aquí las dos somos madres de animalitos, ¿no? Perrunas. Sí. Claro, asumimos una responsabilidad cuando cogemos este tipo de responsabilidades en la vida, pero nuestra vida no cambia. Míranos aquí, grabando un podcast. Claro, a mí me decían, ¿qué tal la vida de casado? Y yo, igual que la de soltera. Es que ha cambiado, que firmaste un papel ayer. Claro, que de ahora cuando rellenes un formulario para el ministerio, para Hacienda, lo que sea, que ponga estado civil, casada. La declaración de la renta. Claro, de resto no cambia nada más en nuestra vida. La relación que teníamos o que tenemos no va a cambiar, ¿vale? Verdad que esto viene con una concepción cultural bastante atrás, ¿no? De que las mujeres para salir de casa de sus padres tenían que casarse, si no, no les permitían salir de casa. Claro, yo entiendo que las mujeres de antaño casarse era como el salto a la vida, el salto al explorar más allá de la pared o de la puerta de las casas de mis padres, poder estar con mi marido en la calle, ir a un baile, ¿vale? Esto no hace tanto que lo vivimos. Por ejemplo, mis abuelos se casaron de esta manera, ¿vale? Mis padres, fíjate, mis padres tienen 60 y poco los dos, y en ese momento mi madre se quería ir de casa de sus padres, y mi padre ya, ellos eran novios, y le dijo, ay, ¿y te vas a ir de casa de tus padres sin casarnos? Mi madre, moderna para la época, le dijo, sí, yo no necesito casarme para irme de casa de mis padres, esto ya es un poco antaño. Y mi padre le dijo, no, espera, nos casamos y nos vamos a vivir juntos. Y mi madre, bueno, pues es lo que tú quieres. Y así se casaron ellos. Claro, mi madre moderna para su época y mi padre manteniendo valores tradicionales de si te vas de casa de tus padres es con el matrimonio. Entonces, si le preguntamos a mi madre qué le supuso el matrimonio, te diría, bueno, pues estaba con tu padre de novio y nos casamos. Pero para mi padre probablemente suponga no. Mi novia estaba con sus padres viviendo, nos casamos y luego nos fuimos a vivir juntos, ¿no? Entonces, para él sí supuso un cambio en su vida. Para mi madre no. Mi madre lo iba a hacer igualmente. Y esto no hace tantos años. Entonces no sigue estando en la cultura cuando te casas, cambió tu vida. No cambió mi vida para nada. Y probablemente ya estabas viviendo con tu pareja, probablemente ya llevaras un montón de años con planes de futuro y con otras historias juntos. Entonces, bueno, un papel hoy en día. Fíjate que antes se veía raro que dos personas vivieran juntos sin estar casados, pero todavía hoy en día se ve raro lo de, volviendo al tema de los casi algo, ¿no? De que un hombre tenga varios casi algo, pero las mujeres no. O sea, que tenga uno y ya no te vengas arriba. Sí, no te pases. Claro, es que la mujer es la promiscua. Ellos son lo que es mejor lo llevan. Ellos son los que socialmente es como, ¿con cuántas mujeres estás? ¿Con cuántas mujeres pues estás teniendo, no? Tus casi algo. Pero nosotras no. Bueno, de hecho ahora está el movimiento, ¿no? Por TikTok que preguntan, salen a la calle, sobre todo por Madrid. Yo no sé qué hay en Madrid, pero parece que a todos los entrevistan en Madrid, en Gran Vía, ¿no? Y les preguntan, ¿y tú qué buscas en una mujer? Pues que haya estado con pocos hombres. Y es como, ay Dios, ¿pero por qué? ¿Qué más te da? No, y la expresión de cuántos usos tiene, como si fuera ya una, Sí. no sé ni qué, de cosificación total. Claro, pero para nosotras. La cosificación viene también hacia nosotras, a cuánto de usadas estamos, a con cuánta experiencia sexual tenemos previa a esa relación. Claro, pero ¿y hacia ellos? ¿Dónde está la presión social de, uy, ¿y tú cuántos usos tienes? ¿Y tú con cuántas mujeres hayas estado? Creo que esto al final no cambia, por favor, ¿no? Da igual el género. Pero es como, ay, no somos objetos, somos personas. Desde ahí vamos a tratarnos como lo que somos, ¿vale? Con lo que queremos. Como pues queremos una relación de casi algo, pues la hablamos, somos transparentes y no pasa nada. Tú por tu lado y yo por el mío. Pero no me contestes cada 5 días y luego pretendas que yo esté ahí, pendiente de ti todo el rato. ¿No? Esto, vamos a equiparar estas relaciones. A mí me chirría un montón esta parte.
Jennifer, para concluir, ¿qué tips darías para sobrevivir en estos tiempos de Tinder? Wow, conocernos un montón. Soy la abuelita de la consulta, ¿vale? Entonces, es donde más personas conozco y donde más realidades veo, ¿vale? Entonces, en estas semanitas acompañamos a una persona joven y esta persona no usa redes sociales, no lo necesita. Y en cambio tengo a lo mejor personas, pues, con más edad, 40, que usan Tinder. La diferencia es que se conocen, ¿vale? Es decir, ¿dónde quieres tú conocer a las personas? ¿Quieres conocerlas en Tinder? ¿Quieres conocerlas en el gimnasio? ¿Quieres conocerlas en la clase de baile a la que vas? ¿O en el nuevo curso de inglés al que te apuntaste del Servicio Canario de Empleo? Conocerse para poder sobrevivir al amor en tiempos de Tinder. No nos sirve a todos y a todas la misma plantilla. Entonces está de moda ser Raquel y está de moda ser Jennifer. Cada una ser sí misma. Muy buena reflexión, Jenny, me ha encantado. Gracias. Y agradecerte este ratito aquí en No Me Cuentes Cuentos para hablar de amar en tiempos de Tinder. Muchas gracias. Y terminamos este programa de No Me Cuentes Cuentos. Volvemos la próxima semana con más contenido de emprendimiento y bienestar. Sean felices y que no os cuenten cuentos. Para tomar conciencia hay que empezar a hablar de todas las realidades. En este programa de bienestar y emprendimiento conversaremos con expertos que nos compartirán herramientas prácticas para alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy Raquel Valle y este es tu espacio para inspirarte, sentir y reflexionar. Y continuamos en No Me Cuentes Cuentos, aquí en Radio Top 28 desde La Guancha, para hablar de Narcisista a la Vista, este programa de relaciones tóxicas y relaciones narcisistas que está teniendo tanto éxito. Tenemos por aquí a nuestra colaboradora, la autora de este programa, que ayuda a sanar y a salir de este tipo de relaciones. Julia Hernández, bienvenida. Gracias, Raquel, buenas tardes. Un placer para mí estar aquí en compañía tuya y de toda la gente que escucha No Me Cuentes Cuentos. Julia, hoy vamos a hablar del diccionario narcisista y para la gente que nos sigue por redes sociales habrán visto estos reels que subimos nosotras con el rosco de pasapalabra, y es que hoy vamos a descifrar estas palabras, estos términos, frases y expresiones que los narcisistas utilizan al comunicarse con sus víctimas. Así que vamos a empezar con esa G de gaslighting. El gaslighting es una técnica de manipulación que utilizan los narcisistas para confundir a la víctima, hacerle ver o creer que la realidad no es como la víctima la ve, sino como ellos quieren que la víctima la vea. Es decir, frases como, por ejemplo, eres una exagerada, eso no sucedió así, o esconderle cosas o hacerle percibir la realidad de manera distinta, son técnicas de gaslighting. Es una técnica de confusión y de manipulación. Es como un yo no dije eso, ¿no? Sí, yo no fui. Tenemos por la H el hoovering. El hoovering es una palabra que viene de las aspiradoras, es una marca de aspiradoras americanas, ¿no? La Hoover, y se refiere a esa técnica que utiliza el narcisista cuando quiere aspirar de vuelta a la víctima a la relación. Sí, es cuando quiere volver a retomar la relación después del descarte. Y utiliza esta técnica, es como una aspiración de nuevo a involucrar de nuevo a la víctima a la relación, como si nada pasó, por cierto. Fíjate que me acabas de recordar a una charla que vi del BBVA que decía una mujer, ¿no?, en su testimonio de que el narcisista había estado durante horas debajo de su ventana llorando, pidiendo perdón, todo esto mientras llovía, ¿no?, todo muy dramático, y a las 2 horas ya estaba otra vez en el mismo mood. Sí, estos son comportamientos típicos de los narcisistas, ¿no? Ellos pueden hacer todo un melodrama, toda una escenificación grandilocuente, ¿no?, para volver,
piden perdón, se arrastran o te llenan de flores la habitación, en fin, cosas muy, muy grandilocuentes, muy dramáticas, ¿no? Llenas de esa teatralidad que los caracteriza. Todo con la idea de hacer que vuelvas, pero no hay una reconciliación genuina o una capacidad, digamos, de rectificar sincera y genuina. Es simplemente el hecho de que una vez conseguido lo que ellos querían, pues ya se sienten en libertad de volver a ser como son. Muy poco empáticos y respetuosos, y para nada valoran la relación ni a la persona que está con ellos. De hecho, este hoovering se podría solapar con el love bombing, ¿no? Con esta L, ¿no? en el rosco, porque es un proceso en el que también en el hoovering empiezan a romantizar, ¿no? El love bombing es la etapa inicial, ¿no? Es ese momento en el que te conocen y hacen planes rápidamente, planes de futuro, ya hablan de tener una relación formal, hijos incluidos, o quieren mudarse a casa contigo a las primeras de cambio. Cosas te pueden decir en ese momento como que eres su alma gemela, que nunca habían conocido a alguien como tú, que les entendiera como tú le entiendes. Entonces se llama love bombing porque es un bombardeo de amor y es exagerado, es bastante teatralizado. Ellos copian mucho las cosas que a ti te gustan, ¿no? Te preguntan mucho sobre las cosas que a ti te gustan, qué es lo que te entretiene, cuáles son tus planes, y copian e idealizan esa forma de vida para hacer parecer que son exactamente iguales a ti. Y entonces, claro, te sientes como que has conseguido al príncipe azul, imagínate tú. Y claro, ese exagerado bombardeo de amor que te hace sentir sumamente especial, te mantiene enganchada luego, esperando que en algún momento de la relación ese momento se repita, cosa que no es cierta. Aunque en el hoovering pueden dar visos, ¿no? de ese bombardeo de amor nuevamente, pero evidentemente ya han mostrado su parte un poco dramática y diabólica, ¿no? Con la M tenemos los monos voladores, que es un término que muchas personas desconocen, pero que ellos utilizan bastante como herramienta también para llegar a ese hoovering, ¿no? A ver, los monos voladores son personas o familiares, amigos, fuera de la relación, que les sirven a los narcisistas también para manipular, pueden servirles para mantener el control sobre la víctima, para mantenerla vigilada, para hacerle saber a la víctima que está siendo seguida, perseguida, ¿no? De una manera muy sutil. Son emisarios de mensajes, o también pueden ser utilizados para manipular a la víctima en función de hacerla volver a la relación, ¿no? De estas personas que te dicen, pero bueno, si no es tan malo, pero dale una segunda oportunidad, o este tipo de cosas, ¿no? Los monovoladores son personas también manipuladas que no conocen a estas personas en lo que es el rango de la intimidad, porque el narcisista tiene una apariencia para el mundo externo completamente distinta a la que muestra en pareja, en la intimidad de lo que es la relación cercana o íntima con su pareja. Claro, sería utilizar, por ejemplo, a una amiga de la víctima para enviarle ese mensaje de, por favor, dile que me desbloquee, que yo la quiero mucho y que no va a volver a pasar. Sí, y créeme, los narcisistas tienen una verborrea y una labia tremenda, que son capaces de hacerte pensar que efectivamente la víctima no es la víctima, sino que las víctimas son ellos. Entonces, pues son capaces de convencer a cualquiera de que la postura que ellos tienen es la correcta, de que son muy buenos, de que tienen buena intención al querer volver a la relación. Y lamentablemente, pues
muchas caemos en ese volver, pero en la medida en que se le da oportunidad al narcisista, se pierde una de darse una oportunidad a una misma, ¿no? Y eso genera mucha culpa también y mucha más dependencia. Al vernos en este laberinto sin salida, tenemos que buscar alguna técnica para salir de este pozo. Aquí es donde entran en juego pues varias técnicas, como es la de la piedra gris. La piedra gris es una técnica que se puede utilizar para no dar información al narcisista. El narcisista puede, lo que le mueve es sacarte de tus casillas, es lograr la explosión. Sí, que tú explotes o que te entristezcas o que tengas alguna reacción emocional que le haga sentir a él que tiene control sobre ti. Entonces, al convertirte tú en una piedra gris, es como alguien que responde con monosílabos, sí, no, y responde lo estrictamente necesario si es que tuviese necesidad de seguir contacto con el narcisista. La técnica de la piedra gris es una manera de evitar darle más información que al final pueda ser utilizada en tu contra, porque sea una información buena, sea una información mala, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Entonces, al convertirte en una piedra gris es como que no reaccionas, ¿no? Es una... hay que tener mucha sangre fría para no reaccionar, para no ceder a la manipulación o al intento del narcisista de sacarte de tus casillas, porque tienes que tener muchísimo control y mucha gestión emocional, ¿no? Pero es eso, mantenerte prácticamente sin demostrar absolutamente ningún tipo de emocionalidad que él pueda leer como que estás reaccionando positiva o negativamente a lo que esa persona te está insinuando o diciendo. Has comentado que es necesario ser escuetos con respuestas con monosílabos, sí y no. Esto cuando hay hijos de por medio o algo que les una, ¿no? Que les vincule. Pero es recomendable el hacer el contacto cero para siempre con el narcisista para no volver a recaer. Si no hay hijos de por medio, lo mejor es alejarte, corriendo, y cuanto más lejos mejor. Porque estas personas, cuando te descartan o cuando tú les descartas, también pasan a otro, tienen tendencia a no solamente a seguir intentando la relación, sino que pueden crear comentarios sobre ti para que la gente te desprecie, para pensar que la gente piense negativamente sobre ti. Entonces crean alrededor tuyo un ambiente de duda, de confusión, un ambiente tóxico, ¿no? Hay gente que te echará la culpa de que la relación no funcionó por ti, porque le fuiste infiel, o se inventan cosas para disminuir tu valor, para disminuirte moralmente, ¿no? Y por supuesto el miedo es otra de las formas con las cuales ellos te controlan, a través de el miedo. Entonces, cuando hay hijos de por medio, pues la piedra gris tendría que funcionar, porque es como prácticamente no mostrar ningún tipo de emocionalidad, incluso cuando te amenazan con los hijos. Y el contacto cero, si no has tenido hijos de por medio o no hay nada que les una, evitar absoluta y totalmente el contacto, porque es que no vale la pena. No hay forma de mediar con este tipo de gente. Para terminar con las letras, vamos a por la T, que es la triangulación. La triangulación es una técnica también para hacerte sentir que eres, que no vales. Es una técnica para dañar tu autoestima. Implica que entran a la relación otras personas. Por ejemplo, en una relación de pareja hombre-mujer, pues si el narcisista empieza a coquetear, empieza
a hablarte de otras chicas que tienen mejores cualidades que tú, o que admira ciertos detalles de otra mujer que no eres tú, te compara, o empieza a intimar con otra persona, y para hacerte a ti dudar de ti misma, dudar de tus capacidades, dudar de tu valor, y sentirte ahí en el medio como que no tienes una relación estable, sino que estás ahí en la incertidumbre siempre, buscando complacer para tener de nuevo sus favores. Cuando hablamos de narcisismo, siempre, de lo que llevamos en este programa, hemos referido a lo que son las parejas, pero también sucede en las familias, de que los padres puedan triangular con sus hijos, ¿no? Sí, bueno, nosotros en nuestro narcisista a la vista siempre hablamos de la pareja hombre-mujer, ¿vale? Y siempre hablamos del narcisista como un hombre. Pero realmente narcisista no distingue género. Ahí las mujeres narcisistas pueden ser muy dañinas, pueden ser muy crueles también. Una madre narcisista puede ser terrible para los hijos. Y también un padre narcisista pues puede practicar incluso la violencia vicaria contra los hijos para hacer daño a la mujer. Y la triangulación pues también, porque una de las máximas del narcisista es divide y vencerás. Entonces, a lo mejor entre hijos pues puede fomentar las rencillas o los resentimientos entre los hijos, para él siempre ser como el que domine, ¿no? Y separarlos. Vamos a hacer algunas traducciones simultáneas antes de terminar. Cuando el narcisista dice, creo que tus amigos y tu familia no te hacen bien, ¿qué quiere decir en realidad? Es una técnica para irte poco a poco aislando de tu entorno, porque en la medida que te ves más aislada de tu entorno, pues tienes menos posibilidades de que veas la realidad en la que estás metida. Porque si no conversas de lo que está sucediendo, si nadie se da cuenta de lo que está pasando, pues cada vez vas a estar más inmersa y a merced del narcisista, y evitando reunirte con tu entorno. Es una forma de hacerte ver que al único que tienes para quererte es a él, cosa que es mentira, porque los narcisistas no aman, ¿vale? Pero es una forma también de mantenerte siempre siendo manipulada por él, siendo controlada por él, de manera que no puedas tener otra alternativa de visión, otra mirada o alguien que te advierta sobre lo que te puede estar pasando. También, aparte de manipular a las personas, manipula las situaciones, ¿no? Porque el narcisista tiene una de las características también, que es grabar a la otra persona cuando la saca de quicio después de haberla estado pinchando durante muchísimo tiempo, ¿no? Esa explosión para que al final termine quedando como una loca. Esto puede estar relacionado cuando le dices, eres una dramática. Sí, bueno, todo la técnica del narcisista va a disminuir o a menospreciar y a no validar lo que la víctima está sintiendo, para evitar hacerse responsable de lo que la otra persona le está pasando. Entonces, la culpabilización, el gaslighting, técnicas como de decirte tú eres una exagerada, tú eres una dramática, o hacer que explotes, que llegues a tu nivel máximo de necesidad de explotar, y para hacer valer tu derecho, para hacerte escuchar en lo que estás sintiendo, pues, y después grabarte para decirte o utilizarlo como prueba de que la exagerada, la loca, la que no está cuidando de la relación, eres tú. Porque el narcisista quiere que sientas culpa. Porque es una forma de manipularte. La culpa es un sentimiento muy fuerte, ¿no? Y de esa manera te mantiene anclada por culpa y por responsabilidad a la relación. Cosa que el narcisista no siente ni responsabilidad, ni asume ningún tipo de responsabilidad. Entonces toda
te la endilga a ti. Tú eres la culpable de que la relación no funcione, tú eres la culpable de ver las cosas como las ves. En fin, es una manera de controlarte y de tenerte haciendo lo posible porque las cosas cambien. Al sentirte culpable, tú asumes que tú eres la que lleva todo el peso de la relación e intentas cambiar, intentas ceder para evitar nuevos conflictos. Y entonces de esa manera vas perdiéndote en tu identidad para ceder cada vez a los caprichos del narcis. Las últimas dos palabras son las estrellas. ¿Qué quiere decir el narcisista cuando te dice estas dos palabras? Te quiero. Te quiero hacer daño, te quiero quitar tu identidad, te quiero quitar tu luz, te quiero quitar todo lo que veo en ti que no puedo tener yo. No es un te quiero genuino, no es un te quiero de amor, no es un te quiero de te amo, ¿no? De amor incondicional. Es un te quiero destructivo, lamentablemente. ¿Cómo tienen esta capacidad de decírtelo incluso mirándote a los ojos? Porque ellos pueden copiar las emociones, pero no las sienten. Ellos tienen una empatía cognitiva, es decir, desde su mente pueden leer a la otra persona, pueden saber lo que está pensando y lo que está provocándole, pero no sienten absolutamente nada. Por eso te pueden decir te amo y no sentirlo, y pueden dañarte y no sentir ningún tipo de remordimiento. No son capaces de sentir, y si no hay remordimiento, no hay capacidad de reparar en el daño que te ha hecho. Julia, el narcisismo es todavía un tipo de relación que cuesta identificar, pero para las personas que nos han estado escuchando, que les resuena todo esto de lo que estamos hablando y tienen sus dudas o quieren salir por fin de este tipo de relaciones, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Pues a través de mis redes sociales. Yo soy Julia Hernández, coach de vida, y mi usuario en Instagram es LifePlus50. También a través de mi página web lifeplus50.com o a través de mi número telefónico 623-199-470. Julia Hernández, coach de vida, experta en relaciones narcisistas, muchísimas gracias por colaborar una semana más en No Me Cuentes Cuentos. Gracias a ti, Raquel. Un saludo. Y continuamos con nuestro espacio musical aquí en Radio Top 28. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Global Coach and PNL Radio. Hoy vamos a hablar del acompañamiento en los procesos sociales, físicos y emocionales de las mujeres en menopausia. Para ello tenemos de invitada especial a Isi Costa Huelva. Isi, bienvenida. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí, la verdad, Raquel. Sí, es un placer tenerte por aquí para hablar de estos temas que no son muy comunes, pero antes de entrar en profundidad en materia, te quería preguntar por tu terreno personal, ¿quién es Isi más allá de las etiquetas profesionales? Wow, esa es una pregunta súper interesante. Súper interesante porque creo que en realidad es una de las preguntas más difíciles en un momento dado que incluso podemos intentar responder, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando intento definirme de esa forma se me viene a la mente siempre una persona que me facilitó una vez un acompañamiento que tuve dentro de las formaciones de desarrollo personal que he tenido a lo largo de mi vida, que siempre nos decía que cuando nos definimos a nosotras mismas estamos muy enganchadas al ego, ¿no? El ego siempre quiere ponerse una etiqueta, decir quién es, ¿no? Porque la esencia en sí nunca quiere ser nada, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría como poder mostrarme en la parte que a lo mejor siempre se intenta ocultar. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor a mí de primera la gente que me conoce o que me conoce así poco puede entender que doy la imagen de una mujer fuerte, resolutiva, organizada, que puede con todo, ¿no? Pero sí me gustaría mostrarme también en esa parte de que todo eso es como
la gran máscara que se va formando para cubrir a la parte más vulnerable, ¿no? Esa parte vulnerable que está ahí y que es también parte de donde nace este proyecto, ¿no? Porque el trabajar con mujeres me ha dado la oportunidad de ver que la mayoría de nosotras, por no sentirnos dañadas, nos creamos estas máscaras, ¿no? De que podemos con todo, y al final es simplemente pues eso, una vestimenta que nos ponemos por fuera para que no entren adentro a hacernos daño. ¿En qué punto de tu vida decidiste emprender? Pues mira, hay algo que veo yo mucho en las mujeres en las que acompaño, y es que a partir de los 40 años las mujeres como que pasamos, que precisamente a partir de los 40 años cuando empezamos en el proceso de menopausia, las mujeres sentimos como la necesidad de romper o modificar en algo esa vida que hasta el momento hemos llevado, ¿vale? Y es también maravilloso, ¿no? Ver ese proceso. Y a mí me pasó un poco eso, ¿no? Yo después de casi 17 años como sanitaria y trabajadora social, trabajando por cuenta ajena, de repente sentí que como que necesitaba ese cambio, ¿no? Necesitaba romper con todo lo que había sido hasta ese momento. Y ahí empezó mi parte de emprendimiento. Empecé con este proyecto de acompañamiento. Este proyecto de acompañamiento que yo siento que con toda la parte no tan positiva que puede tener ser autónoma, ¿no? Actualmente, pero que tiene esa parte tan maravillosa que es ser dueña de tu tiempo y poder crear, ¿no? Aquello que sientes realmente que puedes ofrecer. Entonces, esa decisión de emprender vino principalmente por esa necesidad de cambio vital en mi vida. Desde ahí. Como trabajas con mujeres, que bueno, este podcast está dedicado también para ellas y no saben a lo mejor qué cambios están experimentando, ¿cuáles son esos primeros síntomas que te hace pensar que ya estás entrando en esta fase de menopausia? Vale. Mira, lo primero que me gustaría como que tuviéramos clarísimo todas las mujeres y todas las mujeres que nos van a escuchar es que en este proceso no estamos solas. ¿Okay? O sea, ¿por qué? Porque desgraciadamente las mujeres nos sentimos muy solas en este proceso de menopausia y es algo que me dicen constantemente. Y a mí me gusta devolver esta parte de que no estamos solas. ¿Por qué no estamos solas? Porque aquí en España somos casi 11 millones de mujeres las que estamos en proceso de climaterio. ¿Por qué hablo de climaterio? Porque creo que es fundamental entender que la menopausia es una etapa dentro del climaterio. El climaterio engloba la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Y entre esas etapas podemos estar casi 30 años de nuestra vida. Entonces, se habla de menopausia solo un poco por resumir, porque es algo más complejo, pero el proceso en general se llama climaterio. ¿Qué sucede? Que el climaterio comienza con la perimenopausia y comenzamos a partir de los 40 años. A partir de los 40 años nuestro cuerpo por dentro ya empiezan los cambios. ¿Qué pasa? Que no entendemos que estamos en ese proceso hasta que no vemos la sintomatología de forma externa, ¿no? Pero a partir de los 40 años nuestro cuerpo ya está cambiando por dentro. Y es fundamental que las mujeres desde esa edad y desde antes empecemos a conocer a dónde vamos a llegar, hacia dónde vamos a llegar, sobre todo para la prevención y para que socialmente cambien muchas cosas y muchos estereotipos, desgraciadamente muchos mandatos que nos tienen asociadas a las mujeres en todos los procesos de nuestra vida, desgraciadamente, pero en menopausia sobre todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se puede empezar a experimentar en perimenopausia? Pues puedes empezar a experimentar hinchazón en general, en particular también en los pechos. Puedes empezar a sentir sofocos, que es ese momento en el cual te entra un calor muy profundo y sientes como que no sabes cómo controlar ese calor. Puedes empezar a sufrir insomnio. Puedes empezar a tener dolor en las articulaciones o incluso un poco de nebulosa mental, que se le llama, que es como un momento en el cual sientes
sientes o que no puedes definir bien aquello que quieres decir. Por ejemplo, estás viendo el teléfono y no te sale la palabra teléfono, aunque sabes que es el teléfono, ¿vale? Incluso puedes también experimentar cambios de humor. Cambios de humor, pero cambios de humor que en una hora puedes pasar a lo mejor por 3 cambios de humor. Y tú misma no sabes qué te está pasando. Por eso para mí es tan importante repetir constantemente que no estamos solas. Porque la mayoría de mujeres con las que trabajo y las que acompaño me vienen y me dicen, es que yo pensaba que me estaba volviendo loca. Porque de repente yo no podía, ella no es capaz de detectar que eso que le está pasando es provocado por este proceso normal y vital por el que nosotras pasamos, y lo peor es que el entorno tampoco lo entiende. Entonces el mensaje que le llega del entorno es que ella está teniendo un problema encima. Entonces es súper importante en toda la vida, pero con el tema de la menopausia es muy importante que tengamos información y sobre todo que veamos que aunque la sintomatología no es igual para todas nosotras, porque cada una va a vivir la sintomatología de una forma, ¿vale? Y esto tiene mucho también que ver con nuestro estilo de vida. No solo que nuestro estilo de vida sea el qué comes y el ejercicio que haces, sino también a nivel emocional. O sea, es muy importante los recursos que tengamos a nivel emocional, porque a nivel emocional la menopausia también nos va a traer muchos cambios y vamos a pasar por un proceso de miedo. Vamos a sentir un miedo atroz porque no vamos a entender lo que nos está pasando. Eso puede llevarnos a situaciones de ansiedad, situaciones de depresión. Vamos a pasar también por una parte de frustración, muchísima frustración, con mucha rabia acumulada, porque esos procesos físicos pueden que en algún momento nos limiten más o menos, ¿vale? Entonces, es un proceso, por eso es un proceso integral, y por eso la menopausia no solo se puede trabajar desde tómate esta pastilla o es que esto es lo que te está pasando y entonces te tienes que resignar que esto es lo que te está pasando, ¿no? Que desgraciadamente es la respuesta que se da a nivel médico actualmente. No hay una visión ni un abordaje integral y holístico para que nosotras entendamos que nosotras vivimos ese momento en nuestra vida con una serie de causas que son muchas, no solo las físicas, ¿no? Y sí, has nombrado anteriormente que no están las mujeres solas en este momento, ¿no? en la menopausia. También es verdad que afecta al entorno y me surge la curiosidad de si te han contactado el entorno de mujeres que están entrando en menopausia porque se preocupan por este estado, para decir cómo puedo yo favorecer, ¿no? en este cambio, en este acompañamiento. No, nena. No, Raquel, no. Desgraciadamente no sucede. ¿Sabes qué pasa? Me encanta que me hagas esa pregunta, de verdad. A ver. Nuestros procesos están generalmente tan invisibilizados a nivel social, ¿vale? O sea, tenemos ejemplos de todo tipo, ¿no? A nivel médico, últimamente ya se está hablando un poco de que hay procesos médicos que nosotras como mujeres, nuestro cuerpo, los sufren de una forma diferente al de los hombres, pero históricamente, como solo se ha investigado en base al cuerpo del hombre, pues no sabían, ¿vale? Como por ejemplo puede ser el ataque al corazón, que tiene una sintomatología diferente, etcétera, etcétera. Desgraciadamente nosotras somos las primeras que no tomamos conciencia de que nos está pasando eso. Lo seguimos echando a la carga de nuestra mochila diaria, ¿vale? De esa carga mental que llevamos las mujeres, de esa carga física, de todo lo que llevamos hacia adelante, de los cuidados del resto de la familia, de los cuidados de las personas que queremos, etcétera, etcétera, que la mayoría de nosotras somos las primeras que invisibilizamos lo que nos pasa, y a lo mejor solo lo llevamos o lo ponemos encima de la mesa cuando es ya algo muy extremo, ¿vale? O cuando llevas 6 meses sin poder dormir y te está afectando ya físicamente, cuando los sofocos son casi... Entonces, claro, al entorno tampoco le llega, porque además nosotras somos expertas, la socialización del género nos hace expertas en callarnos todo lo que nos está pasando y en metérnoslo para adentro y en hacer que nadie se preocupe por nosotras, porque nosotras somos las que tenemos que cuidar. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, al entorno es mucho más difícil que se den cuenta, y cuando se dan cuenta o es algo muy extremo o al principio
es lo que te comentaba antes, es como revictimizar más, ¿no? Es como, ¿qué te está pasando últimamente? Que es que no hay quien te aguante. Eso me lo dicen constantemente, ¿vale? ¿Qué te está pasando últimamente que no hay quien te aguante? O es que, hija, pues si tienes tanta calor, ponte el aire acondicionado o sácate un abanico, ¿sabes? Entonces, claro, ante eso, si te animas a ponerlo encima de la mesa, lo que te está pasando, pero desde tu entorno lo que te llega es ese mensaje, encima no lo callamos. Entonces, bueno, aquí hay un trabajo pues interesante por ambas partes. Totalmente. Y sí, ¿qué relación tienen los cambios físicos en la piel cuando llega la menopausia? Pues mira, como te comenté, yo trabajo con la menopausia a nivel global y a nivel específico con la piel. ¿Por qué con la piel? Pues bueno, yo que he sido una mujer que comenzó con la menopausia, con una menopausia precoz con 35 años, ahora que llevo ya 11 años en menopausia, que ya incluso estoy en posmenopausia, como te dije antes, hay 3 etapas. Yo lo que sentí realmente que lo que se me deterioró muy rápidamente fue el estado de mi piel. Tiene también todo el sentido, porque la piel es el órgano más grande, entonces es el más afectado, pero por dimensión, no porque principalmente sea el órgano. Entonces yo recuerdo, de hecho me viene desde la parte sanitaria, empezar a investigar mucho pues todo lo que era el cuidado de la piel y encontrar una metodología que realmente le diera salud a la piel de una forma real. ¿Qué me encontré en este proceso? Pues me he encontrado que, bueno, algo que me gusta mucho trabajar también con las mujeres, que es desmontar los mitos del mercado cosmetológico. O sea, eso es un filón increíble. ¿Por qué? Porque al final el mercado cosmetológico nos está vendiendo todo el día cosas que no son mentiras. O sea, que son mentiras, perdón. O sea, todo el día nos venden cosas y estándares que queremos alcanzar, pero con productos que no sirven absolutamente para nada, ¿vale? Y con una serie de mitos, como por ejemplo muy básico, ¿no? El agua y el jabón no es lo mejor para la piel. De hecho, destruye la piel el agua y el jabón, ¿vale? Entonces, desde ahí voy trabajando mucho. En el climaterio lo que pasa de forma general es que nuestra dermis, que es la segunda estructura que tiene nuestra piel, que es donde se acumula el agua de nuestra piel, se pone más pequeñita, se hace más pequeña. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente nuestra piel tiene menos agua y ahí también están alojadas una serie de proteínas que últimamente no todas no las sabemos, que es el ácido hialurónico, la elastina y el colágeno. Entonces se ve afectada toda la funcionalidad de la piel de forma general. Trabajar para recuperar la salud de la piel es súper importante, porque la piel es la principal barrera de protección de nuestro cuerpo, independientemente de la belleza, porque yo me desmarco absolutamente de los cánones de belleza. Yo no trabajo en base a la belleza, trabajo en base a la salud de la piel. Y es maravilloso poder acompañar a las mujeres, en este caso a las personas, porque también en este caso acompaño mucho a muchos hombres, porque la piel es igual para todos los seres humanos, en la recuperación de la salud de la piel. Porque aunque incluso el mercado nos hace creer que nuestras pieles están sanas, no es real. Por lo que te digo, ¿no? Porque ya el agua y el jabón ya nos la dañan. Pero al mismo tiempo trabajar con personas que tienen alteraciones más graves de la piel y poder ver los resultados es una experiencia increíble. Hemos hablado de los mitos y las realidades a nivel físico con la piel y a nivel emocional, ¿cuál nos puedes comentar? Bueno, pues mira, la rosácea, ¿conoces la alteración que se le llama rosácea? La rosácea tiene una relación directa con todo el tema de la digestión, ¿vale? La digestión, por lo tanto la microbiota y por lo tanto el trabajo en digerir las emociones, ¿vale? Es muy interesante cuando trabajamos a nivel holístico cómo conocer cómo los órganos van funcionando, su relación que tienen con las emociones y por lo tanto con la piel, ¿vale? Entonces la rosácea yo siempre, esto hay que seguir investigando mucho, ¿no? Pero al final
cuando trabajo con personas que tienen rosácea, no solo con los productos que son fitoterapéuticos y son maravillosos, como ya te estoy diciendo, sino que a lo mejor hacemos alguna modificación en ciertos alimentos y al mismo tiempo vemos un poquito qué está pasando o desde cuando esa persona se ve que empezó la rosácea, qué desencadenó o qué pasó en aquella época, es súper interesante ver también cómo está todo relacionado. La piel, Raquel, es el semáforo que nos indica siempre lo que está pasando por dentro, a nivel físico y a nivel emocional. Es una maravilla. Y si nos podrías nombrar alguna de las mejoras más sorprendentes que has visto durante este periodo de acompañamiento. Mira, y me gustaría contarte de las dos partes, de la piel y de la parte de la menopausia, ¿vale? Mira, de la piel, como te he dicho antes, es maravilloso ver cuando hay una persona con una piel, entre comillas, normativa, porque entendemos que no tiene ninguna alteración visible, es maravilloso ver cómo esa persona pues se va haciendo el feedback, porque uno de mis pilares fundamentales es el acompañamiento gratuito. Cuando una persona empieza conmigo, si es un proceso de recuperación de salud de la piel, yo voy haciendo un seguimiento, porque creo que es fundamental que todas nos sintamos acompañadas en todo proceso en el que comenzamos. Entonces, cuando en ese seguimiento la persona me va dando feedback y veo y siento, ¿no?, cómo se va desarrollando, pues siempre te hace muy, muy feliz, ¿no? Pero en casos a lo mejor más concretos, que recuerdo sobre todo una chica con una psoriasis muy extendida en su cuerpo, que estaba agotada, porque además normalmente las personas que me llegan con alteraciones más graves, acné, psoriasis, rosácea, dermatitis, eczema, son personas que están ya agotadas de pasar por diferentes sitios, que han probado 500.000 cosas, que están ya, que dices, madre mía, ahora otra que me va a venir a contar otro cuento, ¿no? Pero las que dicen, venga, voy a probar, que sí, porque yo hago una primera sesión, las sesiones las hago online, en las que cuento a la persona cómo funciona la piel, lo que la piel necesita realmente, cómo vamos a trabajar para que su piel recupere su salud. Y recuerdo este caso, Raquel, y para mí ver la evolución y ver cómo ella ahora, su piel está sana y está libre de esa psoriasis, o sea, es que de verdad, o sea, la felicidad de ella, yo es que cada vez que hablo con ella, porque seguimos y ya te digo, y es como que las dos nos ponemos súper felices, para mí es maravilloso. Y a nivel de menopausia, recuerdo perfectamente una mujer que vino a uno de los encuentros, porque yo voy a empezar a hacer los encuentros online, pero de momento los hago presencialmente. Y uno de ellos en Tenerife, una señora que en mitad del encuentro de repente quiso intervenir y me dijo, a ver, yo he venido aquí porque yo pensaba que tú me vas a decir, mira, en menopausia te pasa, por lo que hemos hablado, los sofocos, no sé qué, no sé cuánto, y ahora te tomas esto y ya, lista. Dice, pero de repente es que me estoy dando cuenta que parte de mi malestar ahora mismo se basa en que estoy permitiendo y sigo permitiendo una relación muy tóxica que me tiene agotada, que me tiene agobiada y que la sintomatología se ve agravada por eso, y eso es parte de lo que vemos también en los encuentros, ¿no? Como al final toda esa parte emocional que hemos hablado agrava la sintomatología física. Y esa señora estaba tan emocionada, nos emocionó tanto a las mujeres que estábamos ahí en el encuentro, y estaba al mismo tiempo tan agradecida, que me parece increíble también poder ponerlo en valor y poder compartirlo contigo. Es lo bonito del acompañamiento. Para las personas que nos están escuchando y les está resonando todo lo que estamos hablando, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, mi cuenta de ING es en @entupiel_menopausia. Ahí quien quiera o quien tenga Instagram puede encontrarme perfectamente. Para aquellas mujeres que no tengan Instagram, que quieran contactar conmigo por teléfono, me pueden contactar en el 611 108 699 o en mi correo también electrónico, que es mi nombre, isiscostahuelva, todo junto en minúscula, @gmail.com.
Isis, muchísimas gracias por compartir. También, mira, perdona, nos falta. Te voy a contar una cosa. Es que mira, precisamente ahora en julio y en agosto tenemos dos convocatorias de encuentros allí en Tenerife. Entonces, pues bueno, te lo voy a decir también por si alguna de las mujeres que nos escucha quiere apuntarse. Vamos a estar el 27 de julio que en la Casa de la Manzanilla, en La Laguna, de 6 a 9 de la tarde, vamos a tener un encuentro de diversión y placer en menopausia, que es súper chulo. Y el 30 de agosto, también por la tarde, de 6 a 9, vamos a tener otro encuentro en Rado Azul Alto, en el centro Amate. Y bueno, y si alguna se quiere venir y se quiere apuntar, pues estupendo. Ya tomen nota para ir a esos encuentros presenciales y bueno, y también nos quedamos pendientes de esos encuentros online que vas a impartir. Isis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias a ti por estos espacios y bueno, y por tu tiempo. Gracias, Isis, nos vemos pronto. Adiós, guapa.